Capítulo 6. La sangre. Un placer conocerte en persona. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver por fin al sensei en persona. No estaba seguro de si ese comentario en persona era una broma, porque el hombre no tenía ninguna. Solo un hombre calvo, sin ojos y cubierto de cicatrices, con solo una boca para hablar. Vestía un traje sencillo con varios tubos y cables conectados a él desde las máquinas de soporte vital que lo rodeaban. Un mucho gusto en conocerte, ese sensei, tartamudeó el chico nervioso. Izuku temblaba de miedo. Este hombre poseía un aura de poder puro e ilimitado que lo hacía absolutamente aterrador, incluso con todos los dispositivos médicos que lo rodeaban. También lo emocionaba y fascinaba, porque era la misma presencia que aspiraba a tener algún día. No tienes por qué tenerme miedo, niña, dijo el villano con calma. No tengo intención de dañar a un elemento tan valioso para la liga, pero eso no mejoró el ánimo. En realidad no soy tan valioso, señor. Solo soy el estratega. Izuku se frotó la nuca con torpeza. Sí, pero gracias a ti mi aprendiz Tomura está aprendiendo a pensar de forma diferente y a ver los planes desde otros ángulos, elogió Sensei. Por eso, te doy las gracias. Encantado de poder ayudar, señor. Izuku hizo una reverencia respetuosa. Lo que me lleva al siguiente tema. El ambiente cambió de repente y el niño se sintió como un canario frente a un gato enorme y hambriento. Quiero que imagines mi sorpresa, cuando descubrí en que estabas trabajando realmente en ese laboratorio tuyo. No estoy seguro de qué quieres decir, intentó decir Izuku, pero en su interior le preocupaba que su jefe descubriera su proyecto secreto. Muy astuto de tu parte, muchacho, tener todos esos dispositivos, inventos y planos por ahí, sonrió el sensei con el único rasgo facial que le quedaba. Solo eso satisfaría la curiosidad de una persona normal. Incluso todos tus archivos están tan llenos de diseños y notas sobre peculiaridades, que a nadie se le ocurriría investigar un poco más. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Sensei revisó sus archivos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Como si leyera sus pensamientos, el hombre respondió. ¿Por qué crees que te ordené acompañar a Tomura durante el ataque? Claro que quería que lo aconsejaras, pero también quería echar un vistazo a lo que hacías en el laboratorio que tan generosamente te cedimos. Ya veo cómo se ve esto. La mente del chico de pelo verde corría a 1000 por hora buscando una solución. Correr era imposible, así que solo le quedaba hablar. Tus archivos verdaderos estaban bien protegidos. Estoy asombrado por tus habilidades tecnológicas, pero una de las peculiaridades que poseo me permitió evadirlos y desbloquearlos, proclamó Sensei. Uno de los dones. Izuku se preguntó a qué se refería. Tenía varios dones. Entonces encontré una fórmula extraña que ni siquiera yo entendía del todo, listas de posibles peculiaridades, notas sobre genética y un plano para un dispositivo que llamaste, el guantelete del infinito. El chico sintió un vuelco en el estómago. Así que ya lo sabía. Bueno, ya estaba prácticamente muerto. Debo decir que estoy realmente impresionado. ¿Eh? El cerebro de Izuku se detuvo, esperando ser castigado y probablemente atacado. ¿Planeas aprovechar el ADN de múltiples usuarios de peculiaridades para crear las peculiaridades definitivas en forma de una piedra que luego fijarás al guantelete para que puedas usarla? Resumió All for One. Es pura genialidad. ¿Te gusta? Izuku estaba realmente confundido. No esperaba esa reacción de su jefe. Es que, pensé que estarías enfadado. ¿Enojado? Sonrió el sensei. ¿Por qué estaría enojado? Es perfectamente comprensible que un niño sin peculiaridad quiera empoderarse. De hecho, eres el primero en hacerlo. Los ojos verdes de Izuku se abrieron aún más. Ah. Perdóname, pero te investigué. Primero investigué la academia a la que vas, encontré una lista de los estudiantes de primer año, y no fue tan difícil discernir quién eras. Al menos para mí. No me cabe duda de que los héroes nunca descubrirán tu verdadera identidad, Izuku Midoriya. Gracias. El chico se sintió completamente expuesto. Como el hombre sabía quién era, ya no tenía sentido usar ese disfraz, así que Izuku se quitó la capucha y la protección bucal.
Nadie sospecharía jamás que un chico sin peculiaridad fuera tan villano ni lo que tramaba hasta que fuera demasiado tarde para detenerlo, continuó All For One elogiándolo por su astucia. Al viejo villano le asombraba que este chico se hubiera colocado en la posición perfecta para lograr sus objetivos ante las narices de la sociedad de héroes y el submundo de los villanos. Sí, rió Izuku, frotándose la nuca, ahora más desordenada, con el pelo cubierto de musgo. Esa era la idea. Quería que su rechazo total a los Sindon fuera su perdición, y lo será, dijo el chico con una expresión sombría. Despreciaba profundamente a quienes menospreciaban a los Sindon. Si no hubiera encontrado a Tomura, este chico habría sido un gran aprendiz, reflexionó Sensei. Pai. Izuku tiene sus propios objetivos, y está totalmente decidido a conseguirlos. Ni siquiera necesita un maestro. Es un estudiante completamente independiente. Quiero que sepas, Izuku Midoriya, que apoyo totalmente tu proyecto Y. All For One hizo una pausa, reflexionando sobre lo que había deducido del chico. Sabía, por el conocimiento previo de Izuku sobre All-Might y su debilidad, que debía haber conocido al héroe número 1 en persona. También sabía que este chico ahora sentía una profunda aversión por All-Might. Al unir todas las piezas, parecía que Izuku era un gran fan de los héroes, en particular del propio All-Might, y cuando conoció a su héroe, este pobre chico Sindon, contra el que el mundo estaba prácticamente en contra, debió de preguntarle si él también podía ser un héroe. Como diría cualquier héroe o persona con don, All-Might le dijo que no podía sin un don. No podía imaginarse del todo la devastación que Izuku debió sentir, pero debió ser devastador. Ser rechazado por su ídolo entre una larga lista de voces que decían lo mismo. ¿Y qué hizo? Llorar y lamentarse por su suerte en la vida como todos los que nacieron sin don. No, Izuku decidió cambiar las cosas y hacer algo con su yo sin don, poniendo a prueba lo único que tenía: su agudo y poderoso intelecto. All For One estaba muy orgulloso de él. También, por primera vez en su larga vida, estaba agradecido con All-Might, pues su rechazo fue el último clavo en el ataúd que puso la brillante mente de Izuku del lado de los villanos. Fue por eso que el hombre de la cicatriz decidió por primera vez ser amable y cruel a la vez, diciendo algo que este chico probablemente nunca había escuchado en toda su vida. Creo que puedes lograr grandes cosas. ¿Qué? Preguntó Izuku con incredulidad. ¿Había oído bien? Dije que creo en ti. All For One no podía verlo, pero podía oír el leve sonido de un sollozo ahogado. Izuku cayó de rodillas, agarrando con fuerza la pechera de su bata blanca. Fue un gesto muy generoso el que hizo el hombre mayor, devolverle a este chico la esperanza que le habían arrebatado, pero al mismo tiempo fue cruel que un villano, precisamente, lo hiciera. No pintaba una mejor imagen del mundo, ¿verdad? Un mundo donde los héroes lo rechazan por ser impotente, pero los villanos lo alaban por su brillantez. Todo está al revés. ¿Crees en mí?, susurró Izuku mientras se secaba los ojos. Gracias, señor. De nada, sonrió el sensei. Bueno, tengo una oferta que podría interesarle. Más tarde en el laboratorio. Una vez transportado a salvo a su laboratorio, finalmente se relajó y dejó que la tensión abandonara su cuerpo. Puede que Sensei tuviera la amabilidad de creer en él y hacerle esa generosa oferta, pero seguía siendo un hombre muy intimidante. El chico estuvo en guardia durante toda la conversación. ¿Todos para uno? Se preguntó sobre el don que poseía Sensei. Le contó al chico todo sobre su don y lo que hacía. Izuku no estaba del todo seguro de qué hacer con la información que le habían dado. Decidió dejarlo a un lado por ahora. Izuku suspiró mientras se quitaba la armadura de fibra de carbono. Era mucho más fácil ponérsela que quitársela. Una vez que se la quitó por completo, caminó sin camisa hacia el espejo. Su pecho lucía varios moretones de su pelea con Bakugou. Pero más allá de eso, notó por primera vez que no estaba tan delgado como antes. Parecía que los 11 meses que pasó trabajando como villano, haciendo trabajos, le habían dado bastante músculo. Pero eso no fue suficiente. Si no fuera por sus dispositivos, Kacchan lo habría vencido. Izuku necesitaba ser más fuerte. Un cuerpo más fuerte probablemente también sería preferible para cuando creó el guantelete. Quién sabe cómo reaccionarían las peculiaridades artificiales a su biología.
no sería tan difícil aumentar su masa muscular. Cambiando su dieta, y en lugar de usar el equipo de elevación para mover y montar sus máquinas en el laboratorio, podría hacerlo él mismo. Debería ser un plan de entrenamiento, comentó Izuku mientras se alejaba del espejo. Sentado frente a su consola, presionó los botones e ingresó las contraseñas. Se dio cuenta de que los programas de seguridad estaban dañados, lo que significaba que Sensei sí había accedido a ellos. Menos mal que el hombre lo apoyaba o sentiría que su privacidad había sido violada. Bueno, veamos qué tal le fue a la clase 1, sonrió Izuku con sorna mientras conectaba su explorador, que contenía todas las imágenes y datos que sus drones adquirieron del ataque a la Usopp. Los drones fueron destruidos por la onda expansiva de la pelea de All-Might con Nomu, pero por suerte todo se transfirió al explorador. Ahora tenía imágenes de todos los estudiantes del curso de héroe, sus nombres, descripciones físicas, sus peculiaridades y sus estilos de lucha. Quizás alguno tuviera una peculiaridad que le sirviera para una piedra. Sensei también le ordenó hacer una copia de los datos una vez compilados para que Tomura los estudiara. Luego, por supuesto, estaba el análisis de All-Might que debía entregarles a Sensei y a Tomura. Esta va a ser una noche muy ocupada. O al día siguiente. Hasta ahora, tenemos a 3 villanos al mando de este ataque, explicó el detective Naoma Satsukauchi a su amigo Toshinori Yagi, también conocido como All-Might. Ambos se encontraban en la enfermería donde el héroe recibía tratamiento por las heridas sufridas en su estado real tras la pelea de ayer en la Usopp. Kurohiri, el villano que parecía estar hecho de niebla negra, parecía poseer un don de deformación. Un grupo de villanos con alguien así a su disposición puede hacerlos bastante peligrosos, dijo Toshinori sentándose en la cama. Y luego está el líder, Tomura Shigaraki. Por lo que oí de los estudiantes y los villanos que capturamos, estaba a cargo de la Liga de Villanos, el oficial revisó sus notas. Tiene un don decadente que le permite desintegrar todo lo que toca. ¿Y el tercero? Preguntó el héroe. Ya iba por ahí. Por lo que pude deducir, este era el estratega del grupo, el detective levantó la vista de sus notas. Según las declaraciones de los jóvenes Bakugou y Kirishima, se hacía llamar Apoteosis. ¿Están bien? Toshinori estaba preocupado de que sus estudiantes fueran lastimados por el villano. Los dos están bien. La habilidad de endurecimiento de Kirishima lo protegió del poder del villano y Bakugou quedó un poco herido, pero se ha recuperado por completo, dijo Naomasa. Desafortunadamente, no pudieron descifrar el don de apoteosis. Katsuki Bakugou dijo que disparó algún tipo de energía desde su mano y erigió una barrera para defenderse, así que tal vez sea un don de manipulación de energía. Quizás, pero noté un dispositivo en su mano, pensó el héroe al recordar cómo su golpe fue anulado. Podría ser una máquina para enfocar su don. En mi vida, he visto a muchos héroes y villanos usar cosas similares. Naomasa pareció preocupada. Luego estaban los numerosos drones hechos a mano. Parecía que este grupo tenía a alguien con astucia mecánica. Ya era bastante malo que los villanos se unieran así, pero si le añadimos un estratega inteligente, un hombre con un don de deformación y alguien que les fabrica armas y dispositivos para potenciar sus poderes, el resultado es un desastre potencial. Aunque lo que realmente me preocupa es la posible edad de este villano. Yo también lo noté, suspiró All-Might, mirando sus dedos huesudos. Cuando llegué, pensé que era un estudiante que se había cambiado de disfraz por su altura, y luego, cuando anuló mi puñetazo, vi de cerca sus ojos, abiertos y asustados. No mencionó lo familiares que le parecían. Parecía haberlos visto antes, pero no sabía dónde ni a quién. Sí, eso me suena niño, comentó el detective. Qué triste. Dijo una voz que entraba en la sala de recuperación. Los dos voltearon a ver al director de la UA, un pequeño ratón humanoide blanco o posiblemente un oso llamado Nezu, que había llegado. Que alguien tan joven se haya dedicado a la maldad. Director Nezu, saludó el detective. ¿Pero qué podría hacer que un niño se vuelva del lado del mal? Preguntó el director. Suenas más interesado en este villano que en los otros dos, dijo Toshinori. Oh, no, los demás también me preocupan, pero este me resulta más inquietante, dijo el pequeño animal mientras caminaba hacia ellos. Hay algo en su nombre de villano que no me convence.
La palabra apoteosis tiene dos significados. El desarrollo final completo de algo, aclaró Naomasa, después de haber buscado la definición él mismo. También puede significar la elevación de una persona al estado divino, esencialmente alguien convirtiéndose en un dios, agregó Nezu. Así que este chico es increíblemente arrogante y egoísta como para darse ese título, se burló el detective. La mayoría de los villanos lo son. Una vez peleé con un tipo que se autodenominaba destructor de mundos, dijo Toshinori con una risita. No era gran cosa cuando solo se necesitaban 2 buenos golpes para noquearlo. Tras una breve pausa incómoda, Almig finalmente recordó al cuarto villano. Oye, ¿qué hay de ese grandullón con el que peleé? Lo capturamos, pero no parece poder hablar, ni se resistió a la captura ni intentó liberarse, creen los demás oficiales, que no podía actuar sin órdenes, como un muñeco sin mente. Lo que me molesta es que aparentemente tenía múltiples peculiaridades, absorción de impactos y superregeneración. Sí, definitivamente lo hizo, se preguntó el héroe también. Me dijiste que solo había una persona que podía transferir peculiaridades, agregándoles más si quería, el detective miró a su amigo. Alguien con quien peleaste antes, ¿verdad? Parece que tu antiguo némesis ha regresado, dijo Nezu. Almig apretó el puño con furia. Ese hombre seguía ahí fuera, manipulando las cosas desde las sombras. Quizás esta liga era solo una fachada para sus actividades. Pero no importaba, fuera lo que fuera que él o la liga de villanos estuvieran planeando, Toshinori juró que los detendría. 2 semanas después. Entrega, el guardia de seguridad bajó el periódico y vio a un niño con un paquete. No podía verle la cara por la gorra, pero el uniforme le indicó que era miembro de la empresa de reparto. Probablemente, a juzgar por su edad, un empleado a tiempo parcial. No sabía que llegara ningún paquete hoy, lo miró el guardia con escepticismo. ¿Sabe que el laboratorio está cerrado? No lo hice, el repartidor se rascó la mejilla y soltó una risita nerviosa. Uy. Está bien, puedo dejarlo aquí hasta que el laboratorio vuelva a abrir mañana. El guardia se sintió mal por el niño, debía ser nuevo y no sabía lo que estaba haciendo. Gracias, señor. Esta es mi primera semana en el trabajo, le entregó el paquete al guardia, el chico sonrió y sacó una pequeña carpeta. ¿Puede firmar aquí, por favor? Claro, el guardia colocó la caja debajo de su escritorio y tomó el portapapeles rápidamente dejando su firma en la línea de abajo antes de devolverlo. Que tenga un lindo día, señor. El niño salió del control de seguridad y salió del edificio con un gesto amistoso. Buen chico, dijo el guardia de seguridad, resignado a que la entrega inesperada al laboratorio cerrado sería probablemente lo más interesante del día. Sin darse cuenta, el paquete bajo su escritorio empezó a vibrar ligeramente. Se detuvo y una pequeña boquilla metálica sobresalió por un lado, liberando una especie de gas que pasó desapercibido. El guardia empezó a sentirse somnoliento y fatigado. ¿Qué? Se desplomó de bruces contra el escritorio. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo, revelando al repartidor, esta vez vestido con su nuevo disfraz de villano. Un traje de armadura de fibra de carbono gris que se ajustaba perfectamente a su delgado cuerpo, botas negras blindadas y un abrigo largo blanco con capucha. Llevaba lo que parecía un maletín metálico. Esto de villano se está volviendo más fácil, comentó Izuku mientras miraba al guardia inconsciente. Ni siquiera revisó mi identificación. Me pasé un día entero haciendo una falsa. Rodeando el escritorio hacia la computadora, conectó una memoria USB y dejó que su programa fantasma se iniciara en el sistema de seguridad del edificio. También desactivó la puerta del detector de metales. Manos a la obra, sonrió Izuku bajo su capucha mientras entraba al ascensor. El laboratorio de investigación de dones de Osu, un lugar que aceptaba sangre donada de héroes y usuarios de donaciones para experimentar y examinarla con el fin de comprender mejor la naturaleza de las mismas. Era casi demasiado perfecto. El jefe de investigación y desarrollo tenía una hija que, casualmente, participaba en el festival deportivo de la UA, y el hombre cerró el laboratorio e invitó a todos sus colegas científicos a ver el evento en su lujosa casa.
para ver a su hija alzarse con la victoria. Idiota orgulloso, la arrogancia insensata del hombre creó la oportunidad perfecta para colarse en el laboratorio y apoderarse de todas las muestras de sangre. Izuku podría tomar lo que necesitara sin que nadie lo detuviera. Además, hoy solo había un guardia de seguridad trabajando en el edificio, lo que facilitaba aún más el trabajo del joven villano. El ascensor se detuvo en el 6º piso. Según la información que Hiran le vendió, allí se almacenaba la sangre. Caminando por el pasillo hasta encontrar el número correcto de la habitación, Izuku ignoró las cámaras de seguridad, ya que su programa fantasma lo hacía invisible. Al entrar, vio un escritorio con varias computadoras y una pared con una puerta metálica cerrada con llave que decía almacenamiento de muestras. Mantener cerrado. Comencemos, dijo Izuku con una sonrisa burlona, se sentó frente a la computadora y procedió a hackear la puerta. Tenía todo el tiempo necesario. El lugar estaría cerrado durante el festival deportivo y el guardia no despertaría hasta más tarde esa noche. Cuando finalmente logró descifrar el sistema, no solo desbloqueó la bóveda de almacenamiento, sino que también accedió a la lista de personas y peculiaridades de las que provenían las muestras. Izuku quiso reírse de lo fácil que fue imprimir la lista. Tomó los papeles de la máquina y se dirigió al almacén, ahora desbloqueado. Tembló por un momento de frío. ¡Guau! Izuku miró a su alrededor, a lo que parecía un pequeño pasillo con estantes a ambos lados, donde se encontraban numerosos viales de sangre. Revisando la lista que tenía en la mano, primero revisó las peculiaridades de los emisores, buscando la manipulación de materia que necesitaba para la gema de la realidad. El joven villano se mordió los guantes mientras repasaba la lista. Tras encontrar algunos que le interesaron, dejó la caja metálica que trajo en el suelo y la abrió, revelando una unidad de almacenamiento portátil. Telequinesis, bajó por los estantes agarrando un frasco para cada uno y los colocó en su estuche. Hidroquinesis. Izuku encontró algunas peculiaridades de manipulación del agua que serían útiles. Piroquinesis, manipulación eléctrica, manipulación terrestre, manipulación magnética, manipulación eólica. Tomó todos los viales relacionados con el control de la materia. Izuku incluso tomó viales de todos los poderes potenciadores y amplificadores. ¿Qué es esto? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al fijarse en un don destacado en la lista con la etiqueta investigación adicional. Esta sangre provenía de una persona con un don que podía detener el tiempo. Según la información, la capacidad de detener el tiempo en un radio de 3 yardas durante 3 segundos. Eso por sí solo no era suficiente, pero si lo combinaba con algunos dones amplificadores, tal vez obtendría un don todopoderoso. Bajó por el estante, cogió un frasco con la muestra y lo guardó en su estuche. Luego, Izuku buscó un don que pudiera manipular el espacio. Parecía tan raro como la manipulación del tiempo. Sin embargo, había uno en la lista. Un don llamado deformación destello que, según la descripción, podía teletransportar instantáneamente a su usuario hasta una distancia de 10 metros. Con entusiasmo, tomó un frasco de sangre del usuario de ese don. Había otra en la lista que lo intrigaba. Una peculiaridad llamada conversión. El poder de alterar los efectos de otra peculiaridad. Básicamente, se toma una peculiaridad emisora y se cambia su área de efecto, el objetivo se revierte el efecto. Por último, tomó muestras de todos los dons atenuadores, habilidades que debilitaban los efectos de otros. Nunca se sabe si podrían ser útiles. Tras cerrar la caja, Izuku salió de la bóveda y la cerró con llave. Volviendo a la computadora, conectó una unidad y copió todos los datos de investigación sobre los usuarios de dons de los que provenían las muestras, así como toda la información que los científicos recopilaron sobre ellos. Al terminar, el joven villano de pelo verde sacó la unidad y apagó la computadora. Bajó por el ascensor hasta el vestíbulo y pasó de nuevo por el control de seguridad, asegurándose de coger la unidad antivirus de la computadora que estaba allí. Sigue así, rió Izuku entre dientes mientras palmeaba el hombro del guardia de seguridad inconsciente antes de irse. Una vez afuera, regresó al callejón donde se había cambiado y encontró su disfraz de repartidor aún doblado en el suelo, junto con una mochila.
Rápidamente, Izuku volvió a su forma de repartidor, metió su disfraz de villano en la mochila y la envolvió con papel de embalaje sobrante para que pasara desapercibido. Al terminar, el chico salió del callejón hacia la calle principal, donde se mimetizó con la multitud. Después, Izuku tomó un tren de regreso al distrito de Camino, donde se encontraba su laboratorio secreto. Cuando el guardia o los investigadores se dieron cuenta de lo sucedido, el ladrón ya había desaparecido hacía rato. Capítulo 7. El asesino. Izuku estaba sentado en su clase repasando sus apuntes sobre peculiaridades. Intentaba encontrar una combinación adecuada de rasgos para fusionarlos en una piedra. Quizás la telequinesis combinada con la manipulación de las moléculas de agua de la hidroquinesis, luego la manipulación de la tierra con la peculiaridad de conversión, para funcionar con todo tipo de tierra, incluso metales, y luego añadir un montón de peculiaridades amplificadoras para Midoriya. Llamó el maestro interrumpiendo su hilo de pensamiento. Sí, dijo Izuku con un ligero siseo de molestia. ¿Por qué no respondes la ecuación en la pizarra si no estás demasiado ocupado?, dijo el profesor con picardía, sabiendo que no estaba prestando atención. 42, dijo Izuku sin siquiera mirar el tablero. Disculpa, no es correcto, rió el hombre con aire de suficiencia. En realidad son 45, pero te quedaste cerca, rieron los demás estudiantes al ver al supuesto genio equivocarse. No, 42, argumentó Izuku. Se levantó de su escritorio y caminó al frente de la clase. Ignorando la orden del profesor de volver a sentarse, el chico de pelo verde tomó un rotulador y escribió 42 en la pizarra. Esa es la respuesta. Dijiste 45, pero la única manera de convertirlo en 45 es haciendo esto. Izuku borró algunos números y símbolos, reemplazándolos por otros. Ahora la respuesta puede ser 45, sonrió con suficiencia, subrayando la nueva respuesta. Tú eres el profesor, así que por favor haz tu trabajo correctamente, dijo Izuku mientras volvía a su escritorio, mientras el hombre revisaba el libro de texto, palideciendo ligeramente al darse cuenta de que había escrito mal la ecuación. Así es. Gracias, Midoriya, dijo el profesor apretando los dientes al ser ridiculizado por un mocoso de su propia clase. Los demás alumnos incluso se rieron de él cuando sonó el timbre que anunciaba el final de la clase. Bien, clase terminada, entreguen sus tareas el lunes. Por fin, suspiró Izuku mientras guardaba sus apuntes. Odiaba las clases allí, pues ya iba adelantado en las lecciones, pero aún así tenía que asistir con regularidad. Por desgracia, esto le interrumpía el trabajo con la liga y su tiempo de laboratorio se reducía considerablemente. Agarró su mochila y salió de la sala, ignorando la mirada fulminante del profesor incompetente. En serio, se suponía que esta era una de las mejores academias del país para no héroes. Consigan mejores profesores. Mira todo lo que quieras. Ya me he acostumbrado, una de las cosas que aprendió en la secundaria. Que no le importara nada lo que la gente pensara de él. No tenía amigos en esta escuela, pero esta vez no le importaba. De todos modos, no importaría una vez que su dispositivo estuviera terminado. Y hablando de eso, Izuku había hecho algunos avances con eso. La piedra espacial iba viento en popa. Izuku consiguió una muestra de sangre de Kurohige a petición suya. Al principio, el hombre se mostró algo reticente, pero una sugerencia de Sensei le hizo cambiar de opinión. Con un complejo escáner que construyó, pudo aislar los factores de don en el código genético, eliminar sus diferentes facetas y combinarlos. Con el don de deformación de Kurohige como núcleo, restó la conversión de niebla, añadió el don de deformación relámpago y lo multiplicó por 4 dones potenciadores. Ahora Izuku casi tenía un don todopoderoso listo para ser forjado en piedra. Solo faltaba algo que aún no tenía. Un héroe con un don muy interesante llamado bloqueo de roca. Un poder que le permitía fijar objetos en un punto del espacio. Izuku quería una muestra de su sangre para añadir su don a la piedra espacial. Por suerte, ya tenía un plan en marcha para conseguirlo. La gema del tiempo estaba siendo difícil. Por mucho que añadiera a la genética, se desmoronaba una y otra vez en la simulación. Algo vital que Izuku aún no entendía era necesario para eso. La gema de la realidad era la pesadilla del adolescente.
Izuku pensó que sería sencillo. Solo combinar un montón de habilidades de telequinesis y manipulación de la materia, y luego añadir un montón de amplificadores. Resultó que no era tan fácil. Cada vez que intentaba generarla en la computadora usando su fórmula, se desmoronaba sin importar la combinación que usara. Estuvo cerca de usar una, pero se desmoronó debido a la tensión que ejercía sobre el cuerpo. Tal vez una habilidad que pudiera hacer que la materia perdiera peso aliviaría la tensión. Esa chica de la OA se llamaba Ochako Uraraka. Tenía un don antigravedad, recordó Izuku al revisar las imágenes que grabó durante el ataque a la USG, además de las del festival deportivo que había guardado. De todos los estudiantes, esa chica era la única cuyo don podría serle útil. Ojalá pudiera conseguir una muestra de sangre. Además, a Izuku le encantó cómo se enfrentó a Katsuki Bakugou en su combate durante el festival, algo que su patético yo jamás podría ser. Sería una heroína muy buena en el futuro. Sin embargo, había algunos estudiantes más que le interesaban. Tenya Irida, un chico con un don que le otorgaba motores en las piernas, lo que le permitía una velocidad increíble. Izuku no obtuvo mucha información sobre él debido a que fue este estudiante quien abandonó las instalaciones para informar a la facultad de la UA. Luego estaba su humillante derrota a manos de una chica que usaba un montón de artilugios caseros durante el festival. Técnicamente, ganó porque ella se rindió, pero Izuku sabía que era su derrota, porque Atsume fácilmente podría haberlo vencido, pero decidió no hacerlo. Tenya tenía buenas cualidades y el potencial para ser un verdadero héroe. El tipo de héroe que Izuku quería crear. Luego estaba Shoto Todoroki. Este tipo casi hizo babear a Izuku, con lo magnífico que era su don. Investigó un poco después del festival deportivo. Resultó que era el hijo del héroe número 2, Endeavor. No solo eso, sino que poseía un don de hielo y uno de fuego. ¿Por qué no usó su fuego? Era algo que Izuku no entendía. Todoroki podría haber vencido a Bakugou en la ronda final del festival deportivo si lo hubiera usado, pero se negó por alguna extraña razón y solo usó el de hielo, lo que le hizo perder y quedarse con el segundo lugar. Sin embargo, el potencial de Shoto era prácticamente ilimitado si tan solo usara su otro don. Sin duda, podría ser el héroe número 1 algún día, e Izuku planeaba asegurarse de ello una vez que reformara la sociedad de héroes actual. Ajustándose la mochila al hombro, Izuku salió y se dirigió al edificio de mecánica. Era la única asignatura que disfrutaba. Una optativa donde podía poner en práctica su talento para inventar cosas. El profesor también tenía muchos contactos en las empresas de soporte que diseñan y construyen dispositivos para héroes y, a veces, policías. Izuku se esforzaba por ser lo más amable posible con él, asegurándose de que fuera el mejor estudiante de la clase. Había oído que habría prácticas de verano en ciertas empresas de soporte solo para los mejores estudiantes. ¿Qué mejor manera de colarse en el sistema de héroes que infiltrarse en sus proveedores de dispositivos? El adolescente de pelo verde se dio cuenta hace tiempo de que la liga de villanos tenía un límite. Con el tiempo, necesitaría poder y recursos que no podían proporcionarle si quería terminar el guantelete del infinito. Por eso, Izuku quería unirse a una de estas compañías de apoyo. Sin saberlo, podrían darle todo lo que necesitaba para completar el proyecto. ¡Ah! Midoriya, exclamó el señor Kinsoku al ver a su estudiante favorito entrar al taller. Kinsoku-sensei, Izuku sonrió radiante al hombre alto de cabello azul. El maestro tenía una peculiaridad muy interesante. Podía unir diferentes metales combinando sus diversas características. Desafortunadamente, estaba limitado a un máximo de 2 metales y no podía unir más. ¿En qué estás trabajando hoy?, preguntó la maestra acercándose a la mesa de trabajo del niño. Bueno, acabo de terminar mi generador de campo de fuerza portátil. De hecho, lo hizo hace meses. Fue uno de sus primeros dispositivos para su trabajo como villano, pero el señor Kinsoku no necesitaba saberlo. Izuku le mostró el pequeño dispositivo metálico en forma de disco con un botón en el centro. Intenta golpearme, el maestro obedeció e intentó golpear suavemente a su alumno. Midoriya simplemente presionó el botón y activó la barrera, haciendo que la mano se detuviera a mitad de camino al chocar con una barrera azul claro.
Eso es muy impresionante, Midoriya, dijo Kinsoku mientras se frotaba la mano dolorida. Sí, pero solo se necesita cierta fuerza antes de que fría la fuente de energía, suspiró Izuku, aunque no le importaba ya que llevaba consigo varias versiones del generador de campo de fuerza si eso sucediera. No, lo digo en serio, que un estudiante de primer año haya ideado diseños e inventos tan ingeniosos es todo un logro, sonrió el profesor con orgullo. Sobre todo considerando tu peculiaridad, lo siento mucho, se disculpó Kinsoku por su pequeño desliz verbal. Está bien, señor, puede decir en voz alta que no tengo peculiaridades, no es exactamente un insulto racial, aunque debería serlo, sobre todo con el uso que se da hoy en día. Hace tiempo que acepté que nací sin nada que me haga especial como los demás. Tendré que esforzarme para ser especial y que la sociedad me reconozca como algo más que una persona sin peculiaridades. Por eso quiero trabajar para una empresa de apoyo, para ser un héroe creando cosas que ayuden a los héroes, mintió Izuku con una sonrisa burlona. Siempre decían que tenía una sonrisa sincera, ¿por qué no usarla? Es muy maduro de tu parte decir eso, si tan solo lo supiera. El resto de la clase del taller transcurrió sin incidentes. Solo hubo un pequeño incidente. El señor Kinsoku se cortó accidentalmente la mano con un trozo de metal afilado. Un accidente que nadie en la sala se dio cuenta de que Izuku había provocado a propósito. Le caía bien, pero era muy propenso a sufrir accidentes en clase, de ahí los múltiples botiquines de primeros auxilios por el espacio de trabajo. Como buen estudiante que era, Izuku rápidamente cogió las vendas y las gasas para ayudar al profesor. Una vez vendado, el chico colocó discretamente las gasas, cubiertas de sangre en una bolsa estéril con cierre hermético, que guardó rápidamente en el bolsillo. El potencial del don del señor Kinsoku era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Después de clase, Izuku pasó unas horas en el gimnasio antes de volver a su dormitorio. Se dejó caer en la cama y suspiró mientras revisaba los mensajes de su teléfono. Kurohiri le dejó un mensaje para que se dirigiera al armario de artículos deportivos de la academia, uno de los varios lugares designados como buenos puntos de teletransporte. El camarero también mencionó en su mensaje que debía darse prisa, ya que un posible nuevo recluta vendría al bar esa noche. Volvió a coger su mochila y se aseguró de guardar la muestra de Adam que le había dado antes su profesor para llevarla al laboratorio más tarde. Silenciosamente, Izuku se escabulló y se dirigió al estadio de atletismo cubierto, donde se encontraba el armario de artículos deportivos. Una vez dentro, Izuku se aseguró de que no lo siguieran, luego envió un mensaje de respuesta a Kurohiri y un minuto después, una puerta de teletransporte se abrió frente a él. En cuanto la cruzó, Shigaraki ya estaba siendo reprendido. ¿Por qué tardaste tanto? Tomura lo miró fijamente a través de los dedos de su máscara. Algunos tenemos escuela, Tomura-san, dijo Izuku con descaro mientras dejaba su mochila junto a la barra y se acomodaba en uno de los taburetes. Seguía vestido con su uniforme escolar, con la cara completamente al descubierto y sin su disfraz de villano, pero ya no importaba. Sensei ya había descubierto su verdadera identidad, y tanto Shigaraki como Kurohiri admitieron que no les importaba quién era en realidad. Probablemente porque usaban alias como él. El asesino de héroes llegará pronto. Esté o no de acuerdo con nosotros, quiero tu análisis, explicó Tomura sentado en el sillón. Así que quédate ahí, calladito y no hagas nada más que observar. De acuerdo, asintió Izuku y tomó un sorbo del refresco que Kurohiri le había dejado discretamente. En cuanto se dio cuenta de quién vendría, escupió su bebida. Espera. El asesino de héroes viene aquí. El asesino de héroes Stein va a estar aquí. Intentas reclutar al asesino de héroes Stein. ¿Qué te dije sobre mantener la boca cerrada? La silla de Tomura casi se desintegró con la fuerza con la que apretaba el brazo. Lo siento, se disculpó el peliverde y volvió a beber mientras pensaba. Esto no saldrá bien. Ni siquiera era una conclusión lógica, solo un presentimiento. Sí, Izuku sabía de Stein. Había seguido su trabajo desde que oyó hablar de él, cuando trabajaba para pequeños grupos clandestinos. Izuku le tenía un poco de miedo debido a su profesión, pero le gustaba el mensaje que intentaba difundir. No más héroes falsos. Era muy similar a su propio objetivo.
Sin embargo, Stein solo quería eliminar a los falsos matándolos, mientras que Izuku quería crear héroes verdaderos, y simplemente desterrar a todos los falsos. Está aquí, dijo Tomura, tan pronto como apareció el portal en el bar. Izuku notó que la pantalla del monitor se encendió indicando que Sensei estaba escuchando. Fuera de la puerta de disformidad apareció un hombre alto, musculoso pero alto, claramente vestido para el combate con todos los cuchillos y espadas atados a su persona. Así que tú eres el asesino de héroes, dijo Tomura mientras se levantaba para saludar a su invitado. Así que son la liga de villanos. La mirada de Steins recorrió la sala, desde Shigaraki, luego a Kurohiri tras la barra, y finalmente se detuvo en Izuku. Un breve instante de confusión cruzó su rostro, probablemente por su edad y su uniforme escolar. Si Izuku tuviera que adivinar, antes de marcharse rápidamente y volver la mirada a Tomura. Fue en ese instante que Izuku sintió que el miedo lo invadía. Este hombre era un monstruo diferente y tenía un aura oscura muy distinta a la de Sensei. Permítanme ser franco, nos gustaría extenderles una invitación para que se unan a nosotros, comenzó Shigaraki. ¿Unirme? Stein lo fulminó con la mirada. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Cuál es exactamente tu objetivo? Nuestro objetivo es muy simple. Quiero matar al Might y acabar con la sociedad que lo venera, sonrió Tomura tras la máscara de su mano. Qué infantil, pensó Izuku mientras observaba toda la interacción. Ya conocía los objetivos de Tomura y los encontraba absurdos e inmaduros. Carentes de cualquier causa o propósito. Qué infantil. Le espetó Stein. ¿Qué sentido tiene matar sin motivo? Dijo el asesino mientras desenvainaba una de sus espadas. Maestro. Kurohiri miró la pantalla del monitor con preocupación. Que continúen, ordenó All for One. Un villano experimentado e infame como Stein solo inspirará a Tomura a crecer y madurar. Esto es malo. Izuku observó cómo Stein se movía con una velocidad casi inhumana, derribando a Tomura Shigaraki al suelo y apuñalándolo en el hombro con su espada. Kurohiri intentó ayudarlo, pero recibió una puñalada en el brazo con una daga bien lanzada. La hoja fue arrancada por una cuerda que Stein le había atado, llevándola de vuelta a su mano para lamer la sangre y dejar paralizado al camarero, cubierto de niebla. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. Izuku se levantó silenciosamente de su taburete, intentando huir o ayudar. Stein se giró y lo miró fijamente sin decir palabra, pero el mensaje le quedó claro. No te muevas. La liga de villanos ni siquiera le había pagado, así que no iba a luchar por ellos contra el asesino de héroes, así que el chico obedeció con gusto. Odio a la gente como tú. Stein volvió a mirar a Shigaraki con enojo. Sin convicción. Kurohiri. Que se vaya. Gritó Tomura desesperado. No puedo. La niebla de Kurohiri se estremeció, pero no pudo cambiar ni expandirse. Su don parece paralizarme, su voz sonaba tensa. Izuku, en silencio, comenzó a reconstruir el don del asesino de héroes con lo poco que había visto hasta el momento. Parecía que podía paralizar a la gente con solo probar su sangre. Sin convicción ni causa no sobrevivirás. Stein intentó bajar su daga hacia el cuello de Shigaraki, pero el otro la agarró con su mano libre, desintegrándola en segundos. ¿Convicción, dijo Shigaraki mientras se levantaba. El asesino de héroes estaba a un paso de distancia. Menuda barbaridad. Gruñó. Como si necesitara algo así. Parece que nuestros ideales son opuestos, sonrió Stein con sorna. Sin embargo, ambos deseamos derribar esta sociedad de héroes destrozada. Izuku abrió los ojos de par en par. Era prácticamente lo mismo que su propio objetivo. Palabras en las que él mismo creía. Vete entonces, no te necesitamos, le señaló Tomura. De todas formas, mis asuntos aquí ya estaban hechos. Con Kurohiri libre, volvió su mirada hacia él. Llévame a Osu, todavía tengo que encargarme de algunos falsos héroes. Se lamió los labios al terminar de hablar. Una vez que se fue, Tomura finalmente habló. TCH. Y justo cuando mis heridas terminaban de sanar, dijo mientras miraba su hombro sangrante. Le enseñaré. Sensei, necesito más Nomus. ¿Tenemos más de esas cosas? Se dio cuenta Izuku. Te daré 3, dijo la voz de All for One a través de la pantalla. Úsalos con cuidado, Tomura. Si vas a Osu, ¿puedo ir contigo?
Preguntó Izuku cortésmente. Por supuesto que puedes, Sensei le permitió ir con Shigaraki, apreciando la cortesía del chico. Gracias, Sensei. Izuku hizo una reverencia respetuosa hacia el monitor. Shigaraki fulminó con la mirada la espalda del chico. A veces, su carácter amistoso irritaba mucho al villano. Esa noche. Ahora bien, señor Stein, ¿dónde está? Preguntó Izuku mientras caminaba por los oscuros callejones de la ciudad de Osu. Ignoraba el caos que se extendía a lo lejos. Tomura trajo algunos gnomos para sembrar el caos en la ciudad y eclipsar al asesino de héroes. Por suerte para el peliverde, esa fue justo la distracción que necesitaba. Activó el explorador y pulsó un botón que aumentaba el alcance del escáner, a costa de detectar el nivel de poder del individuo con don. Izuku sonrió bajo su máscara al distinguir 3 firmas a poca distancia de la población. ¿A quién está matando? Acercándose al callejón con la poca sigilo que le quedaba, Izuku asomó la cabeza por la esquina. Sus ojos verdes vieron a Stein a punto de asesinar. No a un falso héroe, sino a un estudiante de la UA que le interesaba. Tenya Ida estaba a punto de morir, eso era algo que Izuku no podía permitir. Stein estaba a punto de apuñalar al chico y rematarlo definitivamente, pero su instinto le decía que esquivara. Así lo hizo, saltando a tiempo para evitar el rayo de energía que pasó por el lugar que acababa de ocupar. Pensé que solo acababas con falsos héroes, dijo Izuku, saliendo de entre las sombras para pararse junto a donde yacía Ida. ¿Atacar a un estudiante? Deberías estar avergonzado. ¿Quién demonios eres tú? Le preguntó Stein al intruso. Ah, ¿sí? ¿Ahora quieres saber quién soy? Dijo el joven villano con alegría. En el escondite, me fulminaste con la mirada sin decir palabra. Stein comprendió de repente quién era, recordando lo ocurrido hacía unas horas en ese bar. Eres ese chico sencillo con uniforme escolar que estaba en la liga de villanos, dijo el asesino de héroes. Ahora estaba completamente irreconocible con esa armadura ajustada y el abrigo blanco con capucha. Me llamo Apoteosis, un placer conocerte, Stein, se presentó Izuku con una breve reverencia. Los ojos de Tenya se abrieron de par en par mientras yacía paralizado en el suelo. Este era el villano que atacó a Bakugou durante el incidente de Uso. Bueno, sin duda eres más educado que ese mocoso de Shigaraki, comentó Stein. Ahora hazte a un lado para que pueda ocuparme de ese niño. Sí, me temo que no puedo hacer eso, dijo Izuku, y en cuanto dijo eso, una espada se abalanzó sobre él. Menos mal que todo el entrenamiento reciente aumentó su tiempo de reacción, lo que le permitió activar su generador de campo de fuerza. La espada del asesino de héroes rebotó en la barrera. ¿En serio? ¿Pensabas que un niño como yo no tendría defensa? ¿Cómo crees que sobrevivo trabajando con la Liga de Villanos? ¿Por qué me proteges? Preguntó Tenya, aún incapaz de moverse. Buena pregunta, Tenya Ida, dijo Izuku, mirando al adolescente que estaba en su escudo de energía. Los he estado observando durante el ataque de la USG y el festival deportivo. Me parecen interesantes y creo que serían un gran héroe. Ese niño no merece ser un héroe. Stein intentó atacar a Izuku de nuevo, pero la barrera aún resistía. Vino aquí en busca de venganza. Su hermano, sí, supe de lo que le hiciste a Ingenium, dijo Izuku. Pero hay algo que no entiendes, Stein. Tenya no es un héroe, es un estudiante. Stein se detuvo al decir eso. Solo es un estudiante, ni siquiera tiene licencia provisional. Matarlo no encaja con tu modus operandi. Es un niño egoísta que no merece ser un héroe, corrigió Stein. Sí, pero piensa en cómo te verías, replicó Izuku. El hombre que solo mata falsos héroes ahora asesina a estudiantes inocentes. Puede que no estés de acuerdo, pero a los ojos de los medios así lo verán. Lo convertirán en un mártir y eso manchará tu mensaje para siempre. Stein hizo una pausa, empezando a comprender el punto del chico. Solo serás otro villano, sonrió Izuku al ver que sus palabras irritaban al asesino. Se dio cuenta de que lo más importante para Stein era el mensaje que intentaba difundir al mundo. Apenas esas palabras salieron de su boca, el aura y la intención asesina del asesino se volvieron aún más violentas y oscuras. Izuku temblaba de miedo y emoción. Esto era exactamente lo que quería. Tienes toda la razón, sonrió Stein.
¿Pero qué te importa? Porque Stein, estoy de acuerdo contigo, explicó Izuku. Yo también quiero acabar con los falsos héroes glorificados de esta sociedad. El chico bajó la mirada. Yo tampoco lo soporto. Esos con peculiaridades llamativas que andan por ahí creyéndose famosos. El objetivo de ser un héroe es ser un héroe. La fama y la gloria no deberían ser un factor. Se detuvo, dándose cuenta de que estaba despotricando de nuevo. No sabía, Stein lo miró directamente a los ojos. Que hubiera alguien ahí fuera que pensara lo mismo que yo, rió entre dientes. Pero no puedo evitar darme cuenta, no respondiste a mi pregunta. ¿Qué te importa si mato a esa niña? Porque si bien estoy de acuerdo con tu objetivo de acabar con todos los héroes falsos, no es suficiente. Tu plan está incompleto, tus ideales son defectuosos. Izuku probablemente se estaba pasando de la raya con el asesino de héroes, pero quería dejar algo en claro. Mi plan es crear un héroe verdadero. Un héroe que avergüence a todos los demás. ¿Y tú quieres ser ese héroe? Preguntó Stein con escepticismo. Izuku soltó una carcajada ante la pregunta del hombre. Yo un héroe. No seas ridículo. El chico rió entre dientes. Soy un villano, señor, no tengo esperanzas de convertirme en héroe. Sin embargo, tras investigar, he llegado a la conclusión de que los villanos son los que hacen a los héroes. Eso es, una locura, dijo Tenya desde su posición congelada en el suelo. ¿Es Tenya? Preguntó Izuku, mirando a su cautivo. Cuando aparecieron los dones, eran los villanos quienes lo gobernaban todo, hasta que algunos finalmente se cansaron de su tiranía y se convirtieron en los primeros héroes, y Ida lo miró como si estuviera loco. Incluso el héroe que tanto aman, All-Might, fue creado por el villano más poderoso que he conocido. Los ojos de Stein y Tenya se abrieron de par en par ante su afirmación. Pero todo fue accidental. Los villanos no pretendían crear sus polos opuestos, pero imaginen esto, Izuku gesticuló con entusiasmo mientras hablaba. Imaginen a un villano que conoce todas las motivaciones correctas, que sabe lo que debería ser un verdadero héroe. Imaginen al héroe que podría crear a propósito, suspiró, exhausto por su interminable explicación. Eso es lo que hago aquí. Estoy protegiendo y criando a alguien que creo que con el tiempo se convertirá en uno de estos grandes héroes. Por favor, no lo mates, Stein. Necesito a Tenya. Tiene potencial y espacio para crecer. Es joven y aún le queda mucho por aprender sobre ser un héroe. Izuku se interpuso entre el asesino de héroes y el estudiante de la UA. Tras una breve pero tensa pausa, Stein finalmente habló. Me caes bien, le dedicó el asesino una amplia sonrisa amenazante que el chico supuso que pretendía ser amistosa. Tienes buenas convicciones. Mucho mejor que ese idiota para el que trabajas. No te burles de Tomura-san, él todavía está aprendiendo, todos lo estamos, defendió Izuku al aprendiz de su jefe. Shigaraki sí tenía un lugar en su gran plan, después de todo. Necesitaba todos los aliados posibles si quería controlar la sociedad de héroes. ¿Me das tu palabra de que no matarás a Tenya y Ida? De acuerdo, dejaré este proyecto tuyo en paz. Stein accedió a retirarse y sonrió con sorna al recordar que su objetivo seguía sangrando contra la pared del callejón. ¿Y qué hay de él? El asesino fulminó con la mirada al nativo, que seguía allí petrificado de miedo y dolor. No me interesa. Izuku se dio la vuelta, indiferente al héroe de bajo nivel, pero principalmente porque aún le daba algo de reparo ver morir a alguien. Arriesgó su vida por un estudiante que apreciaba, pero se negó a hacer lo mismo por alguien que ya estaba en la mira de Stein. Un grito y un espantoso chapoteo después, y el acto estaba consumado. Tenya apretó los dientes e intentó levantarse de nuevo, pero fracasó. Nunca se había sentido tan impotente. No solo no había logrado vengar a su hermano, sino que tampoco había logrado salvar a alguien de un asesino despiadado. Como muestra de mi agradecimiento, toma esto. Izuku sacó un sobre de su capa blanca con capucha y se lo lanzó a Stein. Ábrelo más tarde, cuando estés solo. Stein asintió y saltó por la pared del callejón, desapareciendo en la noche. ¡Ja! Izuku cayó de espaldas. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Exclamó en voz alta. ¿Cómo intentaste luchar contra ese tipo? Le preguntó el chico al derribado Ida. Solo hablar con él me dio escalofríos. Tú.
Tenya lo fulminó con la mirada. ¿Qué hago contigo ahora? Izuku levantó al adolescente, colocándole un brazo flácido sobre el hombro. Parecía que el Dondestein seguía activo. No te preocupes, te ayudaremos, dijo amablemente. ¿Por qué haces esto? Preguntó Tenya. ¿No oíste lo que dije hace un minuto? Izuku ni siquiera lo miró. Intento crear héroes de verdad y veo mucho potencial en ti. Guardaron silencio un momento mientras el villano lo sacaba del callejón. ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando decidiste enfrentarte al asesino de héroes? Oí hablar de tu hermano, pero ¿de verdad creías que podrías derrotar a alguien a quien él no pudo? Casi en la calle, Izuku lo bajó, apoyándolo contra la pared. ¿Qué esperabas lograr? Ida apartó la mirada, avergonzado. Yo solo, no quería decir. ¿Sí? Mira, no me consideres un villano ahora mismo, dijo Izuku, agachándose a su altura. Acabo de salvarte la vida, no solo por tu potencial, sino porque también me caes bien. Así que considérame un amigo. Ida lo miró como si estuviera loco, quizá lo estuviera a juzgar por lo que dijo que planeaba hacer. No sé qué hacer con toda esta rabia, Tenya apretó los dientes con furia. Solo quiero encontrar al asesino del héroe y hacerle sufrir por lo que le hizo a Tensei. ¿Qué hago con este dolor? Izuku suspiró. Conocía esa sensación. Te diré qué hacer con ese dolor. El villano extendió la mano y agarró la muñeca del otro. La aprietas fuerte hasta que te queme la mano y miras al mundo y no le dices nada más. Nadie tendrá que sentir este dolor jamás. Nunca más. No bajo mi cuidado. Izuku pasó por lo mismo después de que todos rechazaran su sueño. Sabía que una vez creado su mundo ideal, nadie volvería a menospreciarlo a él ni a los Indon. Eso es lo que haría un verdadero héroe, soltó la muñeca de Tenya. Ahora toma toda esta experiencia como una lección y discúlpate cuando el héroe bajo el que te has convertido venga, lo regañó Izuku mientras revisaba los bolsillos del chico hasta encontrar su teléfono. Revisó la agenda hasta encontrar un número etiquetado como manual. «Guau, tiene la clave del héroe». Tenya es muy metódico, dijo Izuku, sonriendo bajo su máscara ante la conveniencia. Creo que la muestra de sangre del don de hidroquinesis es suya. Presionó el botón de llamada y esperó un momento mientras revisaba su guante de poder. Hola Ida. ¿Dónde estás? Preguntó Manual con preocupación. Lo siento, Ida está herido y paralizado ahora mismo, dijo Izuku alegremente por teléfono mientras Ida observaba con preocupación lo que tramaba este villano. Podría estar tendiéndole una trampa al héroe profesional si quisiera. Se peleó con el asesino de héroes, pero logré convencer a Stein de que no lo matará. ¿Quién es? Preguntó Manual, cada vez más preocupado. Disculpen que no me presente, rió entre dientes. Me llamo Apoteosis, trabajo para la Liga de Villanos por ahora. No se preocupen, no formo parte de este ataque. ¿Qué? Te aconsejo que empieces a rastrear este teléfono. Que tengas una buena noche, dijo Izuku alegremente al colgar. Podía ser bastante astuto cuando quería. Nos vemos por ahí, Tenya y Ida. Tengo ganas de ver cómo creces con esto. Lanzando el teléfono al regazo del estudiante, se despidió con la mano. Ah, para que lo sepas. Aunque vayas a contarle a las autoridades y a los héroes profesionales lo que le dije a Stein, no importará, ya habré ganado para cuando descubran quién soy o qué estoy tramando. Miró fijamente a Tenya para recordarle al adolescente que seguía siendo un villano y que no permitiría que nada le impidiera lograr su objetivo. Tata. Izuku regresó al callejón y desapareció entre las sombras, lo que permitió que Tenya liberara el aliento que contenía. Capítulo 8. La primera piedra. Hora de comer. Roglog levantó la vista de su cama de hospital. Hizo una mueca al sentarse. Un desagradable recordatorio de sus heridas. Lo extraño era que los villanos con los que luchaba sabían exactamente cómo luchar contra él, como si alguien les hubiera dado información sobre cómo funcionaba su don. Aquí tienes. Dijo el joven emocionado mientras le entregaba la comida del hospital. Este era más bajo que el último camillero que le dio la comida. Sin embargo, llevaba la misma bata, delantal, gorro y mascarilla quirúrgica que el anterior. Gracias, le dio un mordisco a la bandeja de fideos recién hechos. Se dio cuenta de que el ordenanza seguía allí de pie, observándolo comer.
¿Qué haces aquí todavía? A mí. El chico se señaló a sí mismo. Solo estoy esperando a que la droga haga efecto. ¿Qué? Rogue se desmayó y cayó de cara sobre su almuerzo. ¿Esa droga? Sonrió Izuku, deslizándose la mascarilla quirúrgica. Levantó con cuidado la cabeza del héroe profesional y la apoyó contra la almohada, asegurándose de que estaba inconsciente. Una vez seguro, el joven villano sacó una pequeña jeringa del kit de extracción de sangre que tenía a mano. Fue un poco complicado usar sus conexiones y dinero para contratar a un pequeño grupo de villanos y hospitalizar a este héroe. Les dio órdenes estrictas de no matar a Rogue, junto con una estrategia detallada sobre cómo luchar contra él. Una vez que leyó la noticia sobre el héroe profesional hospitalizado, fue fácil averiguar cuál era, infiltrarse como camillero que llevaba comida a los pacientes y tener fácil acceso a su habitación. Gracias por su donación, dijo Izuku mientras extraía un vial de sangre del héroe profesional. Al terminar, se puso la mascarilla quirúrgica y salió de la habitación en silencio. Miró a los guardias de seguridad apostados en la puerta. Está durmiendo, luego enviaremos a alguien con más comida, asintieron los guardias, sin ver nada sospechoso. Izuku sonrió al salir del hospital, con una muestra de sangre más rica. Sala de reuniones de la facultad de la UA. Les hicimos saber el nombre Apoteosis a nuestros informantes, comenzó el detective Naomasa frente al personal de la UA. También algunos criminales que capturamos hablaron de él durante los interrogatorios, sacó sus notas. Es un niño, por lo que pudimos averiguar, más o menos de la misma edad que sus estudiantes de primer año. Empezó trabajando con grupos de pequeños villanos, ninguno de ellos le vio la cara, y nadie sabe cuál es su don. No hay mucho con qué empezar, afirmó Shouta Aizawa. Pero ahora tenemos un motivo tras él, dijo Snipe. Por lo que Ida nos contó de su encuentro, este chico parece tener la ilusión de poder crear un verdadero héroe. Sí, ya lo supimos, Naomasa hojeó sus notas y recordó algo de repente. Debido al supuesto genio del chico, que los villanos elogiaron, llegamos a la teoría de que podría tener una peculiaridad que potencia la inteligencia, como tú, Nezu. Eso es muy preocupante, dijo el pequeño animal blanco. Una mente brillante utilizada para el mal. ¿Crees que por eso es mentalmente inestable? Posiblemente, frunció el ceño el detective. Pero lo que sigo sin entender es por qué alguien como él, con objetivos similares a los del asesino de héroes, se uniría a la Liga de Villanos. Las puertas de la sala de reuniones se abrieron de repente, revelando a Toshinori, alias Almight, en su verdadera forma. Lo siento por llegar tarde, fui a hablar con Ida, dijo el delgado esqueleto de un hombre mientras se sentaba en la siguiente silla disponible. ¿Y cómo está disfrutando de su detención? Preguntó Aizawa con tono irritado. A Tenya le dieron un mes de detención por aquella pequeña treta que cometió con el asesino de héroes Zenotsu. Su castigo debería haber sido peor, pero durante el incidente el estudiante obtuvo información valiosa sobre Stein Apoteosis, por lo que recibió una sentencia más leve. Bueno, sin duda está arrepentido y avergonzado por sus actos, si es eso lo que preguntas, dijo Toshinori. Preguntó algo que me preocupa un poco. ¿Y qué te preguntó? Preguntó Nezu. Ah, no es nada. Seguro que no es nada, descartó Toshinori. De hecho, era algo que el chico Apoteosis le había contado a Ida. Como afirmó que Almight fue creado indirectamente por un villano. Debió referirse a todos para uno. Lo que significa que ese hombre definitivamente está detrás de la Liga de Villanos. Pero lo que realmente le preocupó fue que le contara a otro villano cómo funcionaba el don uno para todos. Eso fue malo y solo le recordó que necesitaba encontrar un sucesor para traspasarle el poder pronto. Creo que estamos exagerando, anunció Aizawa. Es solo un niño, no importa lo que crea que puede hacer. Lo detendrían si lo intentara, sin importar cuál sea su don. Si tú lo dices, dijo la detective Naomasa. Lo atraparemos cuando finalmente encontremos a la liga, es más fácil decirlo que hacerlo. Solo tenían a 3 miembros conocidos en libertad, sin nombres reales ni rostros que identificar. ¡Oh! Gritó la detective de repente, sobresaltando a todos. Stein mencionó delante de Ida que había visto a Apoteosis antes con uniforme escolar, así que eso es algo. ¿Sabes cuántas escuelas hay en el país? Preguntó Medianoche con sarcasmo.
Sí, pero probablemente sea un estudiante de primer año, así que si buscas en cada escuela, si encontramos a un estudiante con una peculiaridad similar a la de Apoteosis, dijo Toshinori, entonces finalmente tendremos una ventaja, terminó Aizawa esa línea de pensamiento. Les informaré a los chicos de la oficina que busquen a un estudiante de primer año con alguna peculiaridad basada en la inteligencia o manipulación de energía, explicó el detective. El profesor de la UA asintió. Parecía un buen plan. Liga de villanos. ¡Qué extraño!, preguntó Izuku mientras un vaso se estrellaba contra la pared frente a él. No mucho, dijo Kurohiri mientras usaba su don de disformidad para limpiar el desastre. Tomura había estado teniendo rabietas desde el ataque a Osu. Al parecer, los medios estaban más interesados en Stein que en él y se centraron más en los asesinatos de ese hombre que en el terrorismo de la liga. ¿Ya tenemos nuevos reclutas?, preguntó el adolescente. Por el momento no, admitió el camarero. Hiran está trabajando en eso, suspiró Izuku, decepcionado. Parecía que la liga de villanos no avanzaba a buen ritmo. Si seguía estancada así, probablemente acabaría dejándolos atrás. Otro vaso se estrelló contra la pared en cuanto los reporteros de la televisión mencionaron las palabras asesino de héroes. Si pudieras hacer algo al respecto, te lo agradecería eternamente, suplicó Kurohiri. Izuku miró a Tomura y a Kurohiri con preocupación. De acuerdo, sonrió Izuku y se acercó al aprendiz del jefe. Tomura-san, vamos a almorzar. Shigaraki lo miró con fiereza. ¿Por qué haría eso?, gruñó el chico mayor. Porque te vendría bien un poco de aire fresco lejos de tanto noticiero y te daré mi análisis actual sobre Stein. Izuku le sonrió. Está bien, pero tú pagas, asintió Tomura y se quitó la máscara de la cara, ya que saldrían en público. Una hora después, caminaban por un centro comercial vestidos de civil. Al menos Izuku vestía como un civil normal, con unos pantalones verde oscuro y una camiseta ajustada de almígut. Shigaraki vestía de negro con la capucha puesta. Deja de mirarme, dijo Tomura furioso. Lo siento. Nunca te había visto la cara, se disculpó Izuku. ¿Has considerado usar bálsamo labial? No era broma, era una pregunta legítima. Si alguna vez me vuelves a preguntar eso, te convertiré en polvo, amenazó Shigaraki. Está bien, suspiró Izuku. ¿Tienes que usar su mercancía?, preguntó Tomura mientras miraba fijamente su camiseta de almígut. Aunque me integro mejor que tú, sonrió Izuku con sorna mientras paseaban por el centro comercial. Nadie se fijaría en un chico con una camiseta almígut, pero un tipo con una sudadera negra a plena luz del día parece un poco sospechoso, dijo con arrogancia. Cállense y búsquenos un lugar para comer. Después de su breve discusión, encontraron un restaurante de comida rápida, pidieron algo y buscaron una mesa, sin nadie alrededor que pudiera escuchar su conversación. ¿Y bien? ¿Cuál es tu análisis de Stein?, preguntó finalmente Tomura mientras mordisqueaba unas papas fritas. Lo conocí personalmente durante el ataque de Osu y descubrí que su don le permite paralizar a la gente al lamerles la sangre. Izuku dejó su hamburguesa a medio comer mientras hablaba sobre los usos prácticos de este don. Un don muy útil en manos de un asesino en serie. Eso no me interesa, siseó Tomura. Quiero saber por qué todos están tan pendientes de él. ¿Enfocado como? El adolescente de pelo verde no veía el problema. ¿Y qué si Stein era popular ahora? Los villanos van y vienen, igual que los héroes. Después de todo lo que hice. El ataque a Oa, mi ataque a Osu, todo quedó oculto por el asesino de héroes, se enfureció Tomura mientras desintegraba una de sus papas fritas. ¿Por qué no usar eso a tu favor?, preguntó Izuku. De todos modos, los medios creían que el asesino de héroes estaba relacionado con ellos. Usa la influencia y el mensaje de Stein para atraer más villanos a la liga. No quiero eso, gritó el villano mayor. Stein está minando todo lo que hice y lo que defiendo. ¿Qué representas?, le preguntó Izuku de repente. En serio, no entiendo qué es lo que quieres o deseas lograr. ¿Cómo es posible que no lo sepas?, le espetó Tomura. No tienes un credo como Stein, no pareces tener un propósito ni una meta. Dices que quieres matar al Mig solo porque no te cae bien, continuó Izuku. ¿Pero por qué? Eso hizo que Shigaraki se detuviera y pensara por una vez. ¿Por qué quería matar al Mig? ¿Qué era lo que odiaba tanto de él?
Cuando encuentres una respuesta, quizás puedas empezar a ser el líder que Sensei intenta ayudarte a convertir, y con eso, Izuku se levantó y salió del restaurante para dejar que el protegido de All For One pensara. Si sus palabras no conseguían entrar en la mente inmadura de Tomura Shigaraki, nada lo haría. Necesitaba empezar a pensar por sí mismo de todas formas, ya que Izuku no viviría mucho más. Mientras caminaba por el centro comercial, el adolescente de pelo verde vio algo bastante interesante. Uno de sus objetivos, del que aún no había obtenido una muestra de sangre. Ochako Uraraka deambulaba por el centro comercial aparentemente sola. ¡Qué suerte! Izuku caminó lentamente hacia ella mientras fingía mirar a otro lado. Oye, ¿no eres tú la chica del festival deportivo de la UA? No, no suena bien. Hola, ¿te conozco? No, suena un poco espeluznante. ¿Me suenas? Oh. ¿Eres del festival deportivo? Sí, sigue con esa. Cuando estaba a punto de pasar junto a Uraraka, se detuvo y la observó atentamente. Me suenas, dijo Izuku para llamar su atención. Oh. Eres del festival deportivo. La chica se sonrojó, no acostumbrada a que la reconocieran en público. Sí, era yo, rió entre dientes con una sonrisa radiante. Ochako Uraraka. Ya me lo imaginaba, te enfrentaste a Katsuki Bakugou, Izuku recordaba bien esa batalla. Lo hiciste genial. Pero perdí, dijo Ochako con tristeza. Oh, no creo que lo hayas hecho. Te enfrentaste a Bakugou, creo que eso es bastante heroico, le sonrió. Cualquiera que se enfrente a ese tipo es un héroe para mí. ¿Conoces a Bakugou? Preguntó. Sí, fui a la secundaria con él, Izuku apartó la mirada tímidamente. Solía molestarme por no tener ningún don. ¿En serio? Es terrible. Exclamó Ochako. Sabía que Katsuki era un imbécil impulsivo, pero no sabía que fuera esa clase de monstruo. Meterse con gente más débil que tú no es nada heroico. No pasa nada, terminamos yendo a institutos diferentes, así que me libré de él, sonrió Izuku para sus adentros, intentando ganarse la compasión. Los dos encontraron un banco en el centro comercial y empezaron a hablar. Izuku actuó como el colegial empollón, una actuación que solía vivir. Le preguntó cosas sobre la UA, cómo eran las clases, pero sobre todo sobre cómo era Almigd como profesor. Ochako lo molestó un poco por ser fan de Almigd, basándose en su camiseta y su interés obsesivo en el héroe número 1. Ni una sola vez sospechó de su comportamiento. Le parecía un chico dulce y honesto, de aspecto sencillo, pero bastante mono. Ochako se dio cuenta de que hacía ejercicio por cómo su camiseta parecía ajustarse a su torso musculoso. Sacudiendo la cabeza, le pidió que repitiera la pregunta, esperando que no notara su rostro sonrojado. ¿Por qué quieres convertirte en héroe? Repitió Izuku. Algo que quería saber antes de extraerle lo que necesitaba. Metió una mano en el bolsillo y cogió un pequeño pulverizador de cloroformo. Planeaba atraer a Ochako a un lugar más privado, dejarla inconsciente y obtener una muestra de sangre. Bueno, esto va a sonar un poco egoísta, pero lo hago por dinero, tuvo la decencia de parecer avergonzada. ¿Y en qué te diferencia eso de los idiotas que buscan la gloria como Bakugou? Pensó Izuku con disgusto, ocultándolo tras su alegre sonrisa. Bueno, es la profesión más lucrativa hoy en día, dijo mientras apretaba con más fuerza el dispensador de gasolina en su bolsillo. Solo quiero que mis padres tengan una vida más fácil, sonrió Ochako con tristeza. Eso hizo que Izuku se detuviera. Mis padres tienen una constructora que está fracasando porque otras empresas tienen gente con peculiaridades más adecuadas para el trabajo, levantó el puño. Así que quiero ser una heroína para poder usar el dinero que gane para mis padres. Eso lo cambia todo, soltó el dispositivo en su bolsillo y sonrió con sinceridad. Creo que es un acto muy noble y heroico, Izuku le puso una mano en el hombro. Tengo que irme, buena suerte con tu objetivo, se levantó para marcharse. Lo siento, no entendí tu nombre, dijo Ochako de repente. Oh. Soy Izuku Midoriya, fue un placer conocerte, la saludó con la mano. Espero verte de nuevo. Izuku le sonrió. Oh, creo que sí, le devolvió la sonrisa Izuku. En efecto, se volverían a encontrar. Quizás en bandos opuestos del campo de batalla.
Mientras se alejaba, Izuku añadió mentalmente a Ochako Uraraka a su lista de posibles héroes para su nueva sociedad, junto a Tenya y Ida. Ella será genial. Al día siguiente. Comencemos, sonrió Izuku mientras se enfrentaba a la forja. Una gran máquina esférica con tubos y pistones en su exterior. Logró hackear la red eléctrica de la ciudad para obtener la energía necesaria para completar el proceso. La máquina era básicamente un motor gigante que usaba su fórmula para forjar una piedra con las peculiaridades deseadas. La sustancia utilizada era algo que Izuku inventó y llamó resina mortal, un líquido orgánico sintetizado que se endurecía hasta convertirse en un objeto sólido cristalizado, más duro que los diamantes más resistentes. Por favor, trabaja, el chico pulsó el botón del panel de control para activar el proceso. Era la hora de la verdad. Descubriría si su teoría y fórmula científica eran correctas. La forja rugía y bramaba mientras vapor y chispas salían de cada respiradero. Izuku retrocedió varios pasos, preguntándose si la máquina explotaría. Por desgracia, sus temores eran ciertos, pues después de 5 minutos, fuego y humo estallaron por los lados, destruyendo los mecanismos internos. Izuku se protegió de la explosión mientras la mitad de su laboratorio estaba casi destruida. Sin embargo, el pequeño compartimento junto al panel de control se abrió y allí se encontraba una pequeña cápsula metálica redonda. Una lluvia de chispas rodeó a Izuku mientras se acercaba lentamente. Extendiendo sus manos enguantadas, recogió con cuidado el orbe metálico. Al girarlo, retiró la mitad superior y quedó cautivado por una luz azul. Con el poder de la puerta de urdimbre de Kurohiri, el don de urdimbre relámpago y varios dones de mejora y amplificación. El don de bloqueo de roca, bloqueo, se combinó con el don de conversión. Ahora, en lugar de solo poder bloquear un objeto inerte en el espacio, el don podía obtener ambos. Otro don entró en esta piedra a cortesía de All for One. Un gnomo experimental fallido poseía un don llamado escudo epidérmico. Un poder que cubría la piel con una barrera protectora invisible que estaba lejos de ser impenetrable, pero que podía enfocarse en un área específica del cuerpo a costa de disminuirla en otras áreas. Desafortunadamente, el gnomo carecía de la inteligencia para usarlo en todo su potencial, por lo que Sensei ofreció la sangre de la criatura a Izuku junto con la sangre de otros gnomos fallidos. Todas estas maravillosas peculiaridades se combinaron, y el resultado final fue una pequeña piedra azul brillante del tamaño de una nuez, que descansaba cómodamente en la mano de Izuku. La piedra espacial, la llamó mientras sonreía a la primera de sus piedras del infinito. Izuku soltó una risita que se convirtió en una carcajada triunfal. «Funciona. Funciona», exclamó. Destruyó la forja y provocó un apagón en toda la ciudad, pero funcionó. Todo su esfuerzo y sus complejas matemáticas finalmente dieron sus frutos. Ahora si tuviera un guante para ponérmelo, pensó pronto cuando terminó la siguiente piedra. Capítulo 9. El trato. ¿Qué es esto?, preguntó All for One. Había traído a Izuku de nuevo para hablar de su progreso y, tras la conversación, el chico le entregó una caja. Al abrirla, parecía una especie de máscara metálica, cuya parte frontal parecía una tosca calavera con tubos unidos a la parte posterior. Es un casco especial que hice. Básicamente, es como una máquina de soporte vital portátil que puedes usar, explicó Izuku mientras mostraba su invento. Quería agradecerle su confianza, señor, así que hice este dispositivo para que pueda salir de esta habitación si quiere, al menos durante una hora. Deseaba mucho ayudar a la primera persona a creer en él. Aunque era un villano, admiraba a All for One. Debería ser yo quien te dé los regalos, sonrió el sensei. No sé qué le dijiste a Tomura hace un rato, pero parece que por fin está madurando y pensando por sí mismo. Sí, me alegra verlo tan motivado. Izuku estaba feliz, principalmente porque Shigaraki ya no necesitaba mucho su ayuda para planificar las cosas. Lo hacía todo él mismo, lo que le dejaba a Izuku más tiempo libre en su laboratorio. Lo cual era bueno, ya que tuvo que reconstruir la forja después de que explotara y creara la piedra espacial. Seguro que no reconsiderarás darte un don. All for One repitió la oferta que le hizo al chico cuando se conocieron. Es una oferta muy generosa, sensei.
El yo de antes habría aceptado sin dudarlo, pero aún así tengo que rechazarla, sonrió agradecido el chico. Quiero demostrarle al mundo que las peculiaridades no son tan especiales ni geniales como todos las pintan. Cuando derrote a Almigut, quiero que me mire a los ojos y sepa que un chico sin peculiaridades, al que consideraba tan inútil como el resto de la sociedad, lo venció, rió el sensei. El chico iba a ser un villano maravilloso en el futuro. Como quieras, All for One sacó la máscara de la caja y la colocó sobre la mesa a su lado. Podría usarla más adelante. Buena suerte con tus prácticas, Izuku, dijo el chico con un respingo, pero enseguida recordó que el hombre lo sabía casi todo, incluyendo lo que sucedía en su escuela. Gracias señor, Izuku hizo una reverencia cortés y salió por el portal abierto. Ciudad de Musutafu, al día siguiente. Aquí vamos, con una sonrisa forzada, Izuku se ajustó la corbata de su traje verde oscuro. Hoy era el primer día de sus prácticas en Geonosis Tech, una gran empresa que fabricaba artículos de apoyo para héroes, pero sobre todo, eran los que construían robots de combate y drones para el entrenamiento de la escuela de héroes. Al parecer, los robots villanos utilizados en el examen de admisión de la OA y el festival deportivo se diseñaron y construyeron aquí. Primero querían ver un portafolio de sus diseños y luego una demostración de los dispositivos que había construido. Después, decidirían qué querían hacer con Izuku durante las prácticas. Según su profesor Kinsoku, era el estudiante más joven aceptado en la empresa. Le pedirían que hiciera trabajos básicos o, si les interesaban, trabajos más avanzados. Tras pasar junto a la gran fuente exterior, Izuku se acercó a la puerta de cristal del alto edificio de Geonosis Tech con un maletín metálico. Al entrar, ignoró el extravagante vestíbulo y se dirigió a la recepción. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre detrás del escritorio. Izuku Midoriya. Estoy aquí para hacer prácticas, sonrió amablemente. Ah, sí, por aquí. El hombre acompañó a Izuku hasta el ascensor. Mientras subían, el escolta intentó entablar conversación con el chico. ¿Te alegra conseguir unas prácticas en la segunda empresa más grande de apoyo a héroes? ¿De verdad? Muy feliz, de hecho. Esta era la puerta de entrada para lograr su objetivo final. Los recursos de la Liga de Villanos empezaban a escasear. Además, Izuku necesitaba otro lugar para trabajar con sus gemas del infinito. Si lograba obtener la aprobación y la confianza de la compañía, lo conseguiría. El ascensor se abrió y ambos salieron. El escolta lo condujo al departamento de investigación y desarrollo, donde se realizaría la presentación. Izuku respiró hondo mientras se preparaba para actuar en Geonosis Tech. Comparado con lo que la compañía producía habitualmente, sabía que sus dispositivos impresionarían con creces. Más tarde esa noche. ¿Y cómo piensas cambiar las cosas?, preguntó Stein. Ambos estaban sentados en un tejado al norte de la ciudad de Musutafu esperando la llegada del objetivo. En el sobre que Izuku le dio, le ofreció información sobre los héroes falsos que planeaba eliminar a cambio de que el chico lo acompañara cuando los matara. El primero que derribaron fue al héroe magnético Magnetron. Izuku ayudó a Stein a traerlo a una zona sin metal, y el hombre lo mató con una espada de plástico grueso, pero afilada hasta la punta, que el chico le había fabricado. El segundo era el héroe de cristal, el hombre mosaico. Un héroe llamativo al que le encantaba presumir. Tenía una peculiaridad que le permitía manipular y crear vidrio. Bastaba con perseguirlo hasta un túnel subterráneo, donde se podía usar la menor cantidad de vidrio posible, y Stein lo derribó como a un animal. Bueno, digamos que estoy construyendo un arma, y Izuku empezó a tomar un sorbo de su bebida. Un arma que me convertirá en la persona más poderosa del mundo. ¿Más poderoso que Almigut?, preguntó el asesino de héroes con escepticismo. Sin duda más poderoso que Almigut, confirmó Izuku. Tan poderoso que todos tendrían que hacer lo que yo quisiera, y cualquiera que no se ajuste a mis estándares de héroe, será retirado, dijo esa palabra retirado de forma muy ominosa. ¿Tienes agallas, chico?, sonrió Stein. Me gusta este plan. Es tan simple pero brillante. Miren, nuestro objetivo viene, comentó Izuku mirando por sus binoculares. Christopher Esquiline, alias Capitán Celebrity, volaba por el cielo nocturno. Un héroe estadounidense que se mudó a Japón debido a los problemas que tuvo en su país natal.
Un hombre muy arrogante que solo se preocupaba por su popularidad. Un blanco fácil para el asesino de héroes. Desafortunadamente, su don, vuelo, lo haría difícil de atrapar. Es hora de comenzar el espectáculo, sonrió Stein mientras agarraba a Izuku por el cuello de su camisa y lo inmovilizaba contra una pared detrás de ellos. Aquí voy, Izuku se aclaró la garganta y empezó a gritar con todas sus fuerzas. Por favor, no me maten. Gritó, dejando que las lágrimas le resbalaran por el rostro. Es hora de morir, escoria. Stein colocó su espada contra la garganta del chico. Alto, villano. Como predijeron, Christopher Esquiline apareció levitando sobre el edificio. Se abalanzó con un golpe rápido, derribó a Stein y agarró al chico que flotaba con él para ponerlo a salvo. Muchas gracias. Quería matarme. Sollozó Izuku mientras agradecía a su salvador. Niño problemático, dijo Christopher en un japonés muy pobre. Debes ser Stein, el asesino de héroes. Ahora te metes con niños pequeños, sonrió el asesino al ver cómo el plan del chico se concretaba ante él. De repente, el héroe estadounidense sintió un dolor punzante en el costado. Lo cual era apropiado, ya que acababa de ser apuñalado allí. Izuku se liberó del agarre del héroe y saltó sano y salvo a la azotea del edificio mientras el capitán Celebrity se agarraba la herida sangrante. ¿Te importaría hacer los honores? Izuku sonrió mientras le entregaba la daga ensangrentada a Stein. Con gusto, el asesino tomó la pequeña cuchilla y lamió una sola gota del líquido carmesí. Christopher no entendió lo que sucedía hasta que su cuerpo quedó paralizado repentinamente. Desafortunadamente, con el cuerpo congelado, perdió el control de su don y se desplomó por el costado del edificio. «Adiós», dijo Izuku con la mano mientras se desplomaba. ¿Puedes creer que esa escoria se salió con la suya huyendo a Japón?, preguntó mientras se acercaba al borde para ver dónde había caído el cuerpo. Era una caída de 15 pisos, así que o estaba muerto o su carrera habría terminado. Definitivamente muerto. Parece que aterrizó de forma bastante torpe, hizo una mueca de disgusto. Menos mal. Espetó Stein mientras le devolvía la daga a su compañero, según el acuerdo. Izuku le dio las gracias y limpió la sangre sobrante de la hoja, guardando el trapo en una bolsa con cierre hermético para más tarde. El don vuelo le sería útil, por eso estaba allí ayudando a Stein. Bueno, esto fue divertido, pero me temo que tenemos que irnos por un rato, le dijo Izuku. Tengo que ponerme a trabajar en mi arma, así que no tendré tiempo para hacer mucho trabajo de villano. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo con esta arma tuya?, preguntó Stein sin ser del todo sincero, poniéndole cara seria. No solo cambiaré el mundo, sino que lo haré con la menor cantidad de violencia y derramamiento de sangre, le prometió Izuku. Eso es imposible, se rió el asesino ante la ingenua promesa del niño. ¿Eres un hombre de apuestas, Stein-san?, preguntó Izuku. Solo juego con mi vida, afirmó Stein. ¿Qué te parece esto? Te apuesto a que puedo derrotar y acabar con la carrera del héroe número 2, Endeavor, sin matarlo ni dejarlo lisiado, ofreció Izuku. Si puedo lograrlo, vendrías a trabajar para mí. Sin matar ni incapacitar a Endeavor. ¿Crees que puedes acabar con él? Stein no parecía creer que eso fuera posible. Si fuera fácil, no sería un desafío, le sonrió Izuku con sorna. Tras pensarlo un poco, Stein decidió aceptar la apuesta. ¿Qué obtengo si tú no puedes?, preguntó el asesino de héroes. Todas mis notas y análisis sobre cualquier héroe que quieras. Tenía una colección enciclopédica de notas sobre héroes. Con esa información, Stein se convertiría en un cazador de héroes aún más grande y eficaz. Trato hecho, dijo Stein. Había visto de primera mano la inteligencia del chico y le encantaría sonsacarle información sobre más héroes falsos. Nos vemos en la meta entonces. Izuku presionó un botón en su dispositivo de muñeca y un portal se abrió tras él. Parecía similar al portal de Kurohiri, pero este era diferente. Para empezar, no estaba hecho de niebla oscura y parecía mantenerse abierto por una especie de energía azul similar a la eléctrica. Se despidió de Stein con la mano mientras cruzaba el portal. Al llegar a su laboratorio, frunció el ceño al ver cómo el dispositivo que había conectado a la piedra espacial explotaba en chispas. Al parecer, sus cálculos eran correctos. La piedra solo funcionaba con un organismo vivo.
Cualquier dispositivo que intentara expulsar la energía explotaría. Toda esa energía necesitaba un cuerpo vivo para que fluyera. Al menos ahora sé que funciona, suspiró Izuku mientras extraía la piedra de la máquina destruida y la guardaba en la pequeña bóveda que había creado para protegerla hasta que pudiera construir el guantelete del infinito. Después, tomó la muestra de sangre de Christopher Esquiline y la introdujo en el analizador de Adam. Izuku se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Solo le interesaba la maniobrabilidad y la levitación que poseía el don del héroe recién fallecido. Esperaba que fuera un buen sustituto del don de gravedad cero de Ochako para la piedra de la realidad, ya que había perdido la oportunidad de conseguirla aquella vez en el centro comercial. Le gustaba demasiado su espíritu de héroe como para atacarla físicamente en público solo para obtener una muestra de sangre. Combinar la genética de los dones en la simulación computacional se volvía cada vez más frustrante. Sobre todo con la gema de la realidad. Siguió combinando dones telequinéticos y de manipulación de materia, pero siempre se desmoronaba en la computadora, independientemente de cómo los construyera. Tenía que haber una forma de equilibrarlo. Lo bueno era que, si añadía el don de unión de metales de Kinsoku, podría usar la gema de la realidad para generar un nuevo tipo de metal perfecto para el guantelete. Lamentablemente, la solución seguía eludiéndolo. La piedra del tiempo también. Siempre se le acercaba mucho, pero aún así se desintegró en la simulación genética. Sensei le dio una idea interesante sobre qué don debería usar para la piedra de poder, pero conseguir una muestra podría ser un poco difícil. Así que eso quedó en suspenso por ahora. La piedra del alma también era un misterio, pero tenía un don en mente. Es solo que conseguir una muestra es impensable en este momento. Si fuera fácil, entonces no sería un desafío. Izuku necesitaba más Adam con el que trabajar si quería fabricar más piedras del infinito. Capítulo 10. El Titán. Izuku paseaba por la sala donde le habían dicho que esperara. Hoy era la gran exposición tecnológica. Un evento donde las empresas presentaban sus nuevos inventos y dispositivos en un enorme centro de convenciones del tamaño de un estadio. También había algunos inventores independientes que alquilaban sus propios stands o deambulaban con la esperanza de hacerse notar y atraer inversores y grandes empresas para apoyar sus proyectos. Allí era donde Izuku Midoriya presentaría el panel de Geonosis Tech. Normalmente, estas grandes empresas de fabricación de soportes tienen un director ejecutivo o un científico jefe que presenta la novedad. Sin embargo, Geonosis era diferente y mucho más humilde en ese aspecto. Para sorpresa del chico de pelo verde, le dijeron que preferían que el creador presentara su propia creación. El jefe de investigación y desarrollo dijo, ¿quién mejor para mostrar cómo funciona un nuevo objeto de apoyo para héroes que quien lo inventó? Claro que el inventor lo sabría todo. Tras 2 meses en su programa de estudio y trabajo, ya era el becario más popular de Geonosis. Sus ideas e inventos les entusiasmaron tanto que no solo le pagaron, sino que también le prometieron cubrir el resto de su matrícula de preparatoria, incluyendo una beca completa para la universidad de su elección, bajo el acuerdo de que trabajara para ellos. Izuku aceptó todo con la condición de que el 70% de su salario actual se destinara a su madre, Inko Midoriya. Su inteligencia e ingenio estaban a la altura de algunos de sus mejores y más brillantes colegas. Esto hizo que los científicos se preguntaran cómo sería al graduarse. Por eso, Geonosis estaba dispuesto a hacer casi cualquier cosa para conservar la mente brillante del chico. Incluso le dieron su propia oficina con computadoras de última generación para que pudiera trabajar en los diseños y planos, y un pase de acceso al edificio las 24 horas para que pudiera venir cuando quisiera durante el verano. Todo era demasiado perfecto para Izuku. Con los recursos de esta compañía a su disposición, el guantelete del infinito pronto estaría completo. Ya había pirateado los sistemas del edificio y creado un código secreto oculto en sus computadoras de trabajo que ocultaba sus verdaderos proyectos. Solo tenía que contentar a los científicos y a los peces gordos con alguna nueva maravilla tecnológica o elemento de apoyo, y no se enterarían. Ahora estaba allí, esperando en uno de los salones traseros del centro de convenciones. Nervioso y asustado, pues nunca había hablado ante una multitud tan grande. Sin embargo, la ironía no se le escapó a Izuku.
El hecho de que pudiera cometer actos tan vilmente sin miedo, aún así, temblaba y estaba a punto de vomitar de pánico escénico. Disculpe. Se volvió hacia el representante de la compañía, que estaba sentado con él en la habitación. Necesito un poco de aire, ¿puedo salir un rato? Vuelve en media hora, el panel empieza pronto, le dijo, mirándolo con compasión. Entendía lo nervioso que debía ser para un adolescente, pero admiraba su valentía al hacer esto por la empresa. Izuku le dio las gracias y salió de la sala para recorrer la convención, quizás para tomar algo que le calmara las mariposas en el estómago. Mientras recorría los puestos, su mirada se posó con apatía sobre los inventores independientes. Ninguno había creado nada remotamente impresionante, al menos comparado con lo que él creó. Aburrido, Izuku fue a sentarse en una mesa cercana donde servían comida y bebida. Decidió tomar un café. Tal vez una buena dosis de cafeína le daría el valor para asistir a su próxima presentación en vivo. Reconozco ese logo. Gritó alguien a lo lejos. Izuku miró a su alrededor, preguntándose quién gritaba, cuando vio a una chica de peculiar cabello rosa y ojos amarillos que agitaba el brazo y lo miraba. Miró a su alrededor para asegurarse de que no estuviera mirando a alguien detrás de él. Sí, tú. Yo, articuló Izuku mientras se señalaba con el pulgar, confundido. En cuestión de segundos, la chica se abrió paso entre la multitud y se paró junto a su mesa. Ese logo, trabajas para Geonosis, le sonrió mientras señalaba la etiqueta en la parte delantera de su traje verde oscuro con el logo de la empresa junto a su nombre. Trabajas para ellos, ¿verdad? Afirmó emocionada. En realidad soy becario, corrigió con una risita nerviosa. La actitud desmesurada y el entusiasmo de esta chica sorprendieron a Izuku por un momento. ¿En serio? Intenté conseguir una pasantía con ellos, pero son muy exigentes y yo que pensaba que mi exhibición en el festival deportivo habría sido suficiente para que me aceptaran. Fue entonces cuando Izuku finalmente la reconoció. Mei Yatsume, de la clase del departamento de apoyo de la OA. Se enfrentó a Ten Yaida y lo usó para presumir de su equipo. Recuerdo eso, lo hiciste bien, hasta que te rendiste, sonrió Izuku señalando su error fatal. ¿Eh? La línea de pensamiento de Mei se detuvo. O sea, tenías a Ida a tu merced, pero te arriesgaste demasiado y te retiraste cuando ibas ganando, explicó Izuku, analizando a fondo. Si hubieras ganado y luego te hubieras enfrentado a uno de los estudiantes más fuertes, como ese chico Bakugou, por ejemplo, podrías haber exhibido tus inventos contra un oponente más fuerte usando tácticas improvisadas. Fuiste a lo seguro con Tenya y toda la pelea pareció un montaje, así que las compañías probablemente no se impresionaron mucho, ya que no pudieron ver una batalla real. No vieron tu potencia de fuego real, así que te recomiendo que trabajes en eso. Hizo una pausa para finalmente respirar. Al ver su rostro confundido y ligeramente ofendido, Izuku se disculpó rápidamente. Lo siento mucho. A veces me pongo a hablar y no sé cuándo parar. Está bien. Agradezco cualquier crítica constructiva, dijo Mei riendo mientras repasaba sus apuntes para aplicarlos más tarde. Me llamo Mei Yatsume, de la clase de apoyo de la OA. Lo presentó. Izuku Midoriya, pasante de Geonosis Edge, regresó con lo suyo. ¿Cómo es trabajar con ellos? ¿Qué tan grandes son sus talleres? ¿Trabajan en investigación y desarrollo? Empezó a lanzar preguntas una tras otra. Es genial, la verdad. No sé qué tan grandes son todos sus talleres, ya que yo solo diseño cosas y los ingenieros las construyen, respondió Izuku a todas sus preguntas. ¿Qué diseñas? Preguntó. Principalmente dispositivos de apoyo, no solo para héroes sino también para policías, explicó. ¿Cómo qué? Presionó Mei. No tengo libertad para decirlo. Secretos de la empresa y todo eso, rió Izuku entre dientes. Si quieres averiguarlo, ¿por qué no asistes al panel? Ojalá pudiera, dijo Mei con un puchero. Mi sensei Power Loader consiguió un asiento, pero solo para él. Dijo que me lo contaría todo, se quejó de profesores injustos y paneles exclusivos. Es completamente injusto, eres estudiante, debería haberte cedido su asiento. Sería una gran experiencia de aprendizaje, dijo Izuku furioso. Una de sus manías era ver a gente brillante o talentosa siendo retenida.
De repente, se le ocurrió una idea y se bebió rápidamente el resto de su café. «Ven conmigo». Izuku se levantó de su mesa y le pidió que lo siguiera. Mei lo acompañó, preguntándose a dónde la llevaba. No tuvo que preguntarse mucho, ya que la condujo a la entrada del auditorio más grande del centro de convenciones, donde Geonosis presentaba su panel. «Disculpen», Izuku se acercó al guardia de seguridad y le mostró su credencial. «Ella es Mei Natsume, es invitada mía». Sin más preguntas, los dejaron entrar al auditorio. Una vez allí, Izuku acompañó a Mei al escenario. «Espérenme aquí», le dijo. Izuku dejó a la chica junto al escenario y se dirigió tras el telón. No regresó. 5 minutos después, una mujer de traje salió y le entregó una credencial de espectador con su nombre. «Por aquí, por favor», la mujer le condujo a Mei, para su sorpresa, a un asiento en primera fila. La chica de cabello rosa apenas podía contener la emoción. Su nuevo conocido, Izuku Midoriya, no solo la convenció para entrar al panel, sino que, de alguna manera, movió sus influencias y le consiguió un asiento en primera fila para todo el evento. «Por favor, tomen asiento». «La presentación comienza en 3 minutos», anunció una voz por los altavoces. Unos momentos después, todos en el gran teatro estaban sentados en silencio y las luces se atenuaron. El telón se abrió, revelando un gran escenario metálico negro con varias trampillas en el suelo y una gran puerta en el centro. Presentando la nueva línea de prototipos de Geonosis Edge, nuestro estudiante estrella en ascenso, Izuku Midoriya. El foco se posó en un podio donde la adolescente se encontraba, sin mostrar ningún nerviosismo. Mei se quedó boquiabierta. Él también presidía el panel. «Buenas tardes y bienvenidos», dijo Izuku por el micrófono que llevaba en la oreja mientras varias cámaras destellaban. Logró armarse de valor fingiendo que no hablaba con una gran multitud, sino con su nuevo amigo, a quien vio en primera fila. «Deberías haberle peinado», le susurró el representante de la compañía detrás del escenario a la maquilladora. «Lo hice, simplemente es un desastre natural», susurró ella. Tenía preparado un discurso de apertura muy aburrido, pero mejor saltémoslo y vayamos a lo que quieren ver, sonrió Izuku, guardando las tarjetas en el bolsillo de su traje. El podio descendió mientras caminaba hacia la izquierda del escenario. La primera de nuestra nueva línea de armas de captura, se abrió uno de los paneles del suelo y se alzó una especie de torreta. «La pistola de espuma trampa o TFG», anunció Izuku mientras 3 maniquíes autónomos aparecían más al fondo del escenario. El arma roció un chorro de espuma azul pegajosa sobre los maniquíes, cubriéndolos hasta el cuello. «Como pueden ver, los objetivos están inmóviles mediante medios no letales, listos para ser transportados», aplaudió el público, aunque aún no estaban muy impresionados. «No se preocupen, apenas estamos empezando», prometió Izuku al público. A continuación, presentó un dispositivo que él mismo diseñó, llamado Magnet. Un cañón que disparaba una lluvia de bolas de metal, no al maniquí, sino a su alrededor. Al pasar por el objetivo, un rayo de energía magnetizada conectaba todas las bolas, y éstas se cerraban rápidamente alrededor del objetivo, inmovilizando sus extremidades. Después de eso, Izuku mostró más dispositivos defensivos y de captura. Su generador de escudo portátil, una pistola que proyecta una pequeña barrera personal y una nueva armadura para la policía que los protegía de los efectos de diversas peculiaridades. También les mostró un dispositivo contra incendios diseñado para usarse como mochila, conectarse directamente a las bocas de incendio, bombear agua por la manguera y lanzarla por el otro extremo. Básicamente, era la potencia de un camión de bomberos que una sola persona podía usar. Todos los inventos de Izuku fueron creados para quienes carecían de peculiaridades o de una apropiada para cada situación. «Ahora, el final», anunció Izuku. «Imagina todos estos maravillosos dispositivos en una sola máquina». Mei se inclinó hacia adelante con anticipación. «Hablo de un robot. Una enorme navaja suiza andante y móvil, con los mejores dispositivos de apoyo y combate. Un compañero mecánico para héroes y policías». Mientras hablaba, el panel más grande del suelo se abrió detrás de Izuku y el mismo robot del que hablaba se elevó al escenario, donde todos podían verlo. Este soldado mecanizado fue diseñado y construido para combatir a una variedad de usuarios de peculiaridades.
El público observaba con asombro esta maravilla. Un robot cromado enorme y voluminoso, con un chasis grande, brazos pesados, claramente equipados con armas de captura, y enormes patas hidráulicas. La criatura medía casi 3 metros de altura, y sus ojos rojos se iluminaban indicando su activación. Observen, dijo Izuku, manteniéndose a un lado mientras emergían más maniquíes automatizados. El robot giró, emitió un sonido similar a un gruñido acuoso y levantó los brazos. Con el brazo derecho disparó la espuma trampa a los objetivos y con el derecho lanzó las bolas magnet. El robot disparó redes, ataduras y todo tipo de dispositivos de captura imaginables para incapacitar a los maniquíes. Estos robots también están diseñados para misiones de rescate, sonrió Izuku mientras el robot lanzaba una manguera mecánica conectada a uno de los hidrantes del escenario. Entonces aparecieron blancos en llamas en el fondo del escenario, solo para que el robot los apagara con un chorro de agua. Sensores infrarrojos, detectores de movimiento, escáneres de largo alcance y un cerebro digital con capacidad para resolver problemas complejos, diseñado para evaluar la situación y tomar decisiones con el fin de salvar vidas humanas. Damas y caballeros, les presento el futuro de las fuerzas del orden y el apoyo a los héroes. Izuku caminó hacia el centro del escenario con el robot detrás de él. El robot antivillanos, Titán. El robot, ahora llamado Titán, levantó el brazo y saludó al público. Todo el público estalló en aplausos, más que impresionado por el último y posiblemente el mejor invento de la compañía. Algunos, como Mei-Atsume, incluso le dieron una ovación de pie. Esta versión del Titán es solo el prototipo, pero en Geonosis Tech esperamos construir una versión más compacta y mejorada en el futuro, proclamó Izuku. Ahora abramos el panel a algunas preguntas. Más de la mitad del público levantó la mano. Sí, el adolescente señaló a un periodista al que el personal de la exposición le entregó un micrófono. Geonosis ha construido robots en el pasado, ¿cuál es la diferencia entre ellos y este nuevo modelo? Como saben, esos robots se crearon con fines de entrenamiento, explicó Izuku. Fueron diseñados para ser destruidos y destrozados por estudiantes con peculiaridades. El Titán está diseñado para soportar gran fuerza física, temperaturas extremas, electricidad y magnetismo. Imagínenlos como un héroe automatizado que puede ser programado, señaló a otra persona del público que levantó la mano. Dices programado, pero ¿qué impide que un villano con un don controlado por computadora o máquina lo use contra un héroe? Preguntó la mujer. Me encantaría verlos intentarlo. Presumió Izuku, provocando la risa del público. Pero en serio, somos una de las mejores compañías de soporte del país. Estos robots serán completamente invulnerables cuando terminemos. Tras unas cuantas rondas más de preguntas, vio a Mei-Atsume levantando la mano en la primera fila, así que la invitó a hablar. ¿De dónde sacaste la idea del Titán?, preguntó. Por un momento, Izuku se sorprendió por su pregunta. Esto es un poco personal, volvió a mirar al robot por un segundo. Verás, siempre quise ser un héroe. Por desgracia, me diagnosticaron sin peculiaridad, y por eso mis sueños de serlo se vieron truncados a temprana edad, pero no me rendí, sonrió Izuku con orgullo. Si no podía ser un héroe, lo mejor sería crear uno. Un héroe que realmente hiciera honor a su nombre e imagen, recordó por un instante el rostro sonriente de Almigt, que ahora despreciaba. Quién sabe, quizá algún día los titanes reemplacen a los héroes y la gente del futuro mire hacia atrás y diga que yo, Izuku Midoriya, creé héroes de verdad, aplaudió el público, murmurando lo maravilloso que era que un adolescente sin peculiaridad encontrara su lugar en el mundo. Unas cuantas preguntas más tarde, un reportero le pidió que se acercara al robot para tomar una foto para un artículo en línea, y el panel dio por terminado. Gracias a todos por venir, dijo Izuku con un gesto incómodo y retrocedió mientras las cortinas se cerraban frente a él. Mei se levantó para seguir a la multitud, pero se detuvo al oír que alguien intentaba llamar su atención. PSST. Izuku asomó la cabeza por detrás de la cortina y la hizo señas para que se acercara. Ven aquí, susurró. Mei lo siguió, pero se quedó boquiabierta al ver que el robot seguía allí esperando. Ve a mirar más de cerca. Izuku no solía presumir, pero sintió el impulso de dejar que alguien de su edad, también en su campo, examinara su trabajo.
Mei empezó a correr alrededor del titán, tocando y palpando todas las piezas. ¿Cuánto peso puede levantar?, preguntó mientras tocaba los engranajes y el sistema hidráulico. Bueno, lo diseñé para que sostuviera un edificio durante unos 10 minutos. En caso de colapso, podría detenerse por un tiempo hasta que todos evacúen, sonrió Izuku ante su creación. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que estas cosas reemplazarán a los héroes algún día? Claro, pero solo el tiempo lo dirá. Caminó alrededor de la máquina. Desafortunadamente, por muy poderosas que sean estas cosas, probablemente palidecerán en comparación con héroes como Amigt. Es algo que tendré que aceptar. Este titán está mucho más allá de lo que yo hago, continuó Mei y le contó todos los dispositivos que ha creado hasta ahora durante su tiempo en el departamento de soporte de UA. Y yo que pensaba que hablé demasiado, pensó Izuku mientras se reía del comportamiento de las chicas. Esa es una lista impresionante de aparatos. No he hecho tantos, ni de lejos, suspiró Izuku mirando su robot. Aunque prefiero la calidad a la cantidad. Todavía no puedo creer lo afortunada que eres, se quejó Mei. Te aceptaron como becaria en una de las mejores empresas de fabricación, un puesto de alto nivel en desarrollo, e incluso pudiste presentarte en la exposición. Actúas como si aún no hubieras tenido tu momento de gloria, señaló Izuku. Es solo que, pensé que con mostrar a mis bebés en el festival deportivo sería suficiente. Parecía entristecida por eso. El fracaso no existe, no dejes que un concepto inexistente te desanime. Izuku decidió ser amable y tenerla en cuenta para las próximas prácticas. No podría quedarse en Geonosis para siempre. Al final del verano, volvería a la universidad y elegirían a otra persona para las siguientes vacaciones. El chico se aseguraría de dar su nombre a la empresa junto con su recomendación. Además, no le importaría tenerla cerca cuando reformara esta sociedad de héroes. Una ingeniera inteligente como ella sería útil para su futura organización. Al día siguiente, ¿Kurohiri?, preguntó Izuku. ¿Qué pasa? Normalmente solo me escribes cuando Tomura me necesita. Le sorprendió que el hombre lo llamara esta vez. Tomura Shigaraki desea hablar contigo de inmediato. Envíame tu ubicación, exigió el villano sin dar lugar a discusión. Izuku se adentró discretamente en un callejón. Iba de camino a su dormitorio, recién llegado del segundo día de la exposición. Esta vez no tuvo que presentar nada, sino que simplemente se relacionó con el público y asistió a los paneles de otras empresas. Entonces recibió una llamada repentina de la liga. De acuerdo, Izuku estaba un poco inquieto con todo esto, pero procedió a dar su ubicación actual. Unos instantes después, una puerta de teletransportación apareció en la pared de aquel sucio callejón. Izuku la atravesó sigilosamente. En cuanto llegó al otro extremo, una mano pálida lo agarró de la camisa y lo inmovilizó contra la pared. ¡Pai! Izuku levantó la vista y vio el rostro cubierto de manos de Tomura, que lo miraba fijamente. «Hola, Tomurak». El villano lo agarró por el cuello, manteniendo el dedo medio extendido para no desgarrarle la garganta todavía. ¿Quieres explicarme esto? Shigaraki levantó un teléfono con la otra mano, acercándoselo a la cara del chico. La pantalla mostraba un artículo que decía Geonosis Tech presenta un nuevo robot antivillanos. Debajo había una foto de él, tomada del panel, con el titán detrás. Ah, la exposición. Creo que estuvo bastante bien, se atragantó un poco más por su descaro. Fue entonces cuando Izuku notó algunas caras nuevas en el bar. Una colegiala rubia, un chico alto y moreno con quemaduras en la cara, alguien con una gabardina naranja, sombrero de copa negro y máscara, y por último, un hombre con un mono negro y gris. Responde la pregunta, mocoso. Le gruñó Tomura. ¿De verdad no ves el panorama general?, suspiró Izuku, agarrándose la muñeca de la mano que lo estrangulaba. Suéltame y te lo explicaré todo. Tomura lo soltó a regañadientes después de que, por despecho, convirtiera su corbata en polvo. ¿Se te pasó por la cabeza que tal vez esté trabajando en algo con esta empresa? ¿De qué estás hablando? Shigaraki lo fulminó con la mirada. Estoy en una empresa que fabrica dispositivos de apoyo para héroes, dijo Izuku con una sonrisa maliciosa. Piénsalo. Supongamos que se desata una pelea entre héroes y villanos. ¿Y si estos héroes usan mi tecnología? Pero, Pai.
A mitad de la pelea, toda esa tecnología deja de funcionar o, peor aún, se vuelve en su contra. Shigaraki guardó silencio mientras asimilaba la información. ¿Quién ganaría entonces? ¿Los héroes o los villanos? Ya veo, sonrió Shigaraki con los labios agrietados, comprendiendo por fin. Y yo que pensaba que nos habías traicionado, dijo, dejándose caer en su sillón. Sabes que Midoriya jamás haría algo así, defendió Kurohiri al chico, pues había empezado a apreciar su actitud educada y sus modales. No si valora su vida. Esa era mi corbata favorita, pensó Izuku mientras limpiaba el polvo de su camisa y traje. Derrotar héroes con sus propios dispositivos, así que eso era lo que hacías en tu laboratorio. Tomura parecía complacido de saber por fin en qué trabajaba Izuku en secreto. Por desgracia, no se dio cuenta de que seguía siendo una distracción. Solo All for One sabía lo que realmente estaba construyendo. Eso es tan genial y tan estúpido, anunció Duise. ¿Está bien?, le preguntó Izuku a Tomura, preguntándose si el nuevo recluta tendría algún trastorno de personalidad. Parecía raro y quizás un poco cómico. Espera, ¿se supone que eres de Deadpool? No es posible que no sea de Deadpool, negó o quizás confirmó 2 veces. ¿Son estos los nuevos? Izuku lo ignoró y caminó alrededor del bar. Ese tipo con la personalidad paradójica es Duise, comenzó Kurohiri presentando a los nuevos reclutas. Hola y adiós hombrecito, le dijo Duise con la mano. Encantado, el chico de pelo verde puso los ojos en blanco. Otro lunático era justo lo que necesitaban. Soy Izuku, se quedó paralizado cuando el hombre de naranja apareció de repente frente a él, tocándose el sombrero. Me sorprende que la liga de villanos tenga a un chico como tú entre ellos, dijo de una manera que el otro no podía distinguir si estaba siendo sincero o condescendiente. Muchas sorpresas hoy, dijo Izuku con sarcasmo. ¿Y tú eres? Soy el villano fantástico conocido en todo el mundo como el Gran Señor Compres, se presentó con una reverencia bastante extravagante, como si esperara aplausos. Mucho gusto, soy Izuku, pasó junto a él, sin impresionarle mucho el tema del mago. El hombre se burló ofendido mientras el chico lo saludaba con desdén. La mirada de Izuku se posó en alguien que parecía interesante y se acercó hasta que alguien más se interpuso en su camino. Hola. La chica sonrió, mirándolo a la cara. Soy Toga y Miko. Eso es bueno, Izuku caminó alrededor de ella y se sentó en el taburete junto al misterioso villano mayor. Hola, dijo Izuku, mirando al hombre remendado que seguía sin mirarlo. Soy Izuku, pero mis colegas me llaman Apoteosis. Davi, presentó el hombre tomando un sorbo de su bebida todavía sin mirarlo. Cremación, qué nombre tan genial, sonrió Izuku intentando llamar su atención. Su rostro le resultaba familiar, como si hubiera visto el parecido en alguien más, pero no lograba identificarlo. Sin que ellos lo supieran, a Miko no le gustaba que la ignoraran, así que fue a apuñalarlo por la espalda. Izuku, presintiendo el peligro, se inclinó sobre el taburete, esquivando su espada, la agarró por la muñeca, la sujetó por la nuca y la estrelló contra el mostrador. Deberías tener más cuidado, dijo Izuku, mirando el cuchillo con el que ella intentaba cortarlo. Mientras la sujetaba contra la encimera, notó que todos lo miraban, incluso Davi lo miraba de reojo. ¿Qué? Nunca te habíamos visto ponerte físicamente violenta, dijo Kurohiri mientras se acercaba y le quitaba el cuchillo a la chica. Tomura y yo no creíamos que supieras pelear. No, pero aprendí algunas cosas de mi tiempo con Stein, eso hizo que Davi finalmente se girara y lo mirara. Tomura y Kurohiri sabían que había trabajado con Stein varias veces. Al primero no le gustó, pero Sensei le dijo que la relación de Izuku con el asesino de héroes podría ser buena para la liga, así que lo permitió. ¿Trabajaste con Stein? Davi parecía algo intrigado. Un par de veces. ¿Eres fan? Izuku se preguntó si podría usar su conexión con el asesino de héroes a su favor. Podría decirse que sí, Davi se arriesgó a observar al chico. Al principio, Izuku parecía un chico común y corriente, sin nada especial. Hasta que esquivó rápidamente a Toga y lo estrelló contra la barra. Tendría que vigilarlo. Parecía interesante y tal vez podría contarle más sobre Stein. Me gusta, babeó Miko mientras Izuku seguía presionando su cara contra la encimera. Esta posición también empezaba a excitarla.
Inquieto por sus gemidos e intentos de frotarse contra él, Izuku finalmente la soltó. ¿Es esto todo o hay más reclutas? Le preguntó Izuku a Kurohiri. Los demás no están aquí ahora mismo, dijo el camarero, con la mirada perdida, mientras sacaba un archivo de su portal. Estos son los nuevos reclutas, le entregó a Izuku la carpeta con la lista de los nuevos villanos y sus peculiaridades. Parece que Tomura por fin tiene la liga de villanos que quería, comentó Izuku, mirando la carpeta para ver si había alguna peculiaridad que le pudiera ser útil. Ojalá esa rubia espeluznante dejara de ponerle ojitos saltones para que pudiera concentrarse.